Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive.org. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Semi-humano. If ¿qué hubiera pasado si Subaru hubiera llegado a la guerra de Mi-humano? 1. Mientras caminaba hacia esa tienda en medio del campo, se sintió un poco más aprensiva, siendo seguida por otra figura importante. Frival Van Astrea y Teresia Van Astrea. La ex Santa de la Espada y la actual Santa de la Espada caminaban juntas, seguidas de cerca por algunos soldados y caballeros. La mujer tenía una expresión preocupada. La guerra de Mi-humana. Una batalla librada por la facción de Mi-humana por los derechos de los mitad humanos que sufrieron discriminación. Había comenzado hace casi una década como un pequeño conflicto regional en la frontera antes de escalar hasta convertirse en una guerra. Una guerra que comenzó como algo pacífico pero estalló en una lucha sangrienta. Ahora, era una batalla, una guerra, entre ambas facciones, el ejército del reino de Lugúnica y la facción formada por los de Mi-humanos, que seguía atrincherándose cada vez más. Sin embargo, la facción de Mi-human no tuvo mucho éxito al comienzo del conflicto, a pesar de estar liderada por 4 figuras importantes: Libre Fermi, Valga Cromwell, Spinks y Cragrel Dawson. Lograron establecer una base sólida y reunir un grupo grande que creció lentamente pero de manera organizada. Sin embargo, aún no parecía suficiente para que realmente cambiaran el curso de la guerra que estaban librando. Se mantuvieron en desventaja en número, fuerza militar, estrategia y territorio. Una guerra que parecía predestinada a que la facción de los semi-humanos perdiera. Hasta que todo cambió en una batalla específica. La batalla del pantano de Ailla. Conocida como una de las batallas más grandes y brutales de toda la guerra, fue allí donde surgió una quinta figura semi-humana, una que se hizo conocida como Alpa. No es un nombre real, sino más bien un título. Liderándolos. En esa batalla, no solo fue derrotado el ejército real, sino que uno de los suyos, Spinks, fue declarado desaparecido y presuntamente muerto durante el conflicto. Una especie de compensación. Nadie sabe con certeza qué sucedió, pero las teorías sugieren que pudo haber intentado realizar ataques crueles contra sus propios aliados durante la batalla. A partir de entonces, la lucha entre ambas facciones continuó y continuó. Pero el lado del ejército real sufrió derrota tras derrota. No solo dejaron de importar los números, sino que también siguieron perdiendo grandes cantidades de territorio y recursos, y una gran parte de sus fuerzas fueron capturadas, un cambio enorme entre el comienzo y el curso actual del conflicto entre los dos bandos. Eso fue lo que la llevó a entrar en el conflicto, derrotando a un contingente masivo de semi-humanos en la batalla del dominio de las pruebas. En esa batalla, al menos, no hubo pérdidas devastadoras en ninguno de los dos bandos. Todos pensaron que su entrada en el conflicto cambiaría el rumbo a favor de la facción humana y del reino de Lugúnica en su conjunto. Pero en realidad, no cambió las cosas por completo. Si bien obtuvieron un impulso significativo en poder debido a sus habilidades de combate, la facción de Mi-humana todavía parecía tener una ventaja estratégica debido a los planes ideados por el conocido como Alpa, cuyas estrategias tuvieron una tasa de éxito del 100% en cada batalla que comandó. Ahora, había transcurrido casi una década desde el comienzo de este conflicto masivo en el país. Teresia caminó entonces junto a Frival, su tío, hacia una tienda de campaña instalada en un campo abierto. Un terreno neutral, elegido específicamente para nuevas negociaciones entre las figuras clave de cada grupo. Ambos entraron entonces en la tienda, seguidos por algunos soldados. Dentro de la tienda, al otro lado, había otra entrada. En el centro había una mesa de tamaño mediano que creaba algo de espacio entre ambos lados. Teresia reconoció a 2 de las 3 figuras del otro lado. Libre, un humano serpiente con un cuerpo largo, cubierto de escamas verdes y ojos amarillos, y Valga, una figura enorme y corpulenta, literalmente, un gigante, con cabello blanco, cejas arqueadas, pantalones negros, una capa roja, brazaletes adornados con huesos y un collar. El tercero era la persona que todos conocían como Alfa. Llevaba un abrigo negro con pelo negro alrededor del cuello y una chaqueta morada debajo.
Llevaba una máscara blanca con un diseño rojo parecido a un dragón. Alpa. Es un placer recibirlos. Teresia Van Astrea, la Santa de la Espada, y Frival, el ex Santo de la Espada. Por favor, tomen asiento. Espero que se sientan cómodos. Incluso sin ver su rostro, estaba claro por su tono de voz que era joven. Frival. Un placer. Teresia. Igualmente. Los dos se sentaron en las sillas del otro lado de la mesa. La mirada de Valga estaba llena de ira hacia las dos figuras que estaban frente a él, especialmente cuando pasó por encima de los soldados, mientras que la expresión de Libre parecía neutral en comparación con su colega, ambos de pie detrás del Alfa sentado. Alpa. Me alegra que hayas aceptado mi llamado a negociar. Me preocupaba que mi solicitud pudiera haberte hecho sentir aprensivo o alarmado por una posible trampa. No te culparía por pensar eso, dado que todavía estamos en guerra y que aún tenemos a Tames, Carlan y Casillas Astrea bajo nuestro control. Frival. Alpa. Lo siento, lo siento. Eso sonó como una amenaza, ¿no? Me disculpo por tercera vez. No era mi intención sonar tan amenazante porque no tengo intención de hacerte daño, ni tampoco mis compañeros. Valga. No estaría tan seguro, el murmullo de Valga le valió un pequeño toque en el hombro por parte de Libre. Libre. Puede estar seguro. No tenemos malas intenciones hacia sus familiares. Es comprensible que sepamos lo preocupado que está por sus parientes. Todos compartimos el deseo de proteger a nuestras familias, ¿no es así? Alpa. Eso todavía sonó un poco como una amenaza, ¿no crees, Libre? Al menos tu tono era más tranquilizador que el mío. Libre. Eso es porque siempre terminas hablando de cosas muy morbosas, Alpa. En serio, tenemos que trabajar en tu hábito de hacer que todo suene tan sombrío y lúgubre. Valga. Y ustedes dos deberían dejar de hablar tonterías, ¿no creen? Nos estamos distrayendo frente a nuestros enemigos. Sus palabras hicieron que los dos se quedaran en silencio y centraran su atención en otra pareja que se encontraba en la tienda. Frival los observaba con cierta diversión, mientras que Teresia parecía confundida por la discusión. Alpa. Disculpas por la distracción. Queremos negociar de nuevo. La liberación del último batallón que capturamos, incluyendo a Carlan Astrea, a cambio de un suministro de provisiones para nuestro grupo. Raciones, suministros médicos. La liberación de algunos de los nuestros. Y, por supuesto, como parte de nuestra negociación estándar para la resolución de nuestro conflicto, un territorio donde los semihumanos puedan vivir libremente y reformas legales para establecer la igualdad entre humanos y semihumanos. Soldado 1. PFFT. Valga. ¿Tienes un problema, pequeño idiota? Te estás riendo de nuestras exigencias. El gigante dio unos pasos hacia el soldado, con el rostro furioso, dispuesto a asestarle un poderoso golpe en la cara por atreverse a burlarse de las últimas partes de la exigencia. El soldado retrocedió, temblando ligeramente. Teresia. Por favor. Pido disculpas por nuestro subordinado, pero te pido que te abstengas de dañar a nuestros soldados. Por favor, contrólalo. Valga. ¿Qué dijiste? Alpa. Valga, por favor. Santo de la Espada, controla la tuya también. No me gusta ver a mis camaradas y nuestra lucha siendo objeto de burlas por parte de cualquiera que se atreva a menospreciar la lucha que todos compartimos. Espero que también pongas fin a esas burlas innecesarias. ¿Entiendes? Ahora, volvamos a nuestras negociaciones. Frival. Alpa-san. Tus demandas principales son bastante simples y muy razonables. Queremos que nuestros soldados regresen, al igual que mi sobrina y yo deseamos salvar a nuestro pariente, mi sobrino Carlan. Apreciaría profundamente esto a nivel personal. Sin embargo, tus demandas secundarias, bueno, no tenemos suficiente poder para negociar algo así, incluso ahora. Por mucho que yo también desee terminar este conflicto, siento que el resto de nuestros compatriotas no compartirían la misma opinión con respecto a tales condiciones para la paz. Incluso si no me opusiera a la igualdad, no tengo mucha influencia cuando se trata de crear un territorio únicamente para los semihumanos. Alpa. Entiendo. Incluso como ex santo de la espada, no tienes mucho poder de decisión. Pero con el actual, Teresia.
Por mucho que siempre haya deseado que este conflicto termine, no quiero involucrarme más en él de lo que ya lo estoy. Lo siento por eso. No quiero involucrarme en más batallas innecesarias, que conduzcan a más muertes en vano. Eso se ganó una burla. La burla provino de Alpa, mientras que los demás también tenían expresiones severas. Alpa, ¿qué define una lucha como en vano? Luchar incluso cuando no hay posibilidad de victoria. Porque desde el comienzo mismo de este conflicto, esas posibilidades ya eran evidentes, y aún así la facción de mi humana sigue siendo fuerte en la lucha por sus derechos. ¿Cuándo se pierde realmente la lucha por una causa? Incluso ahora, la lucha que llevó a la formación de este grupo perdura, y continuará durante generaciones a medida que luchan por los derechos de quienes están del lado que representamos. E incluso si no te gusta involucrarte, lo haces, ¿no es así? Teresía. No porque quiera. Alpa. Pero aún lo eres. Aunque no quisieras involucrarte, aunque no te guste el conflicto, ahora tienes una responsabilidad con ambos bandos, incluso si luchas solo por uno. Tus decisiones tendrán más peso del que crees. Lo siento. No quiero que esto te agobie. Pero la responsabilidad de un papel como el de Santo de la Espada es tuya, con tu reino y con su gente. Ya sea que luches o no, al final del día, seguirás inclinando la balanza. No deseo que cambies de bando ni nada por el estilo, pero te pido que reconsideres cualquier decisión futura que quieras tomar. Tus palabras o acciones durante estos conflictos. Porque, tu protección solo se extiende a aquellos que son como tú. Su pregunta la hizo callar de repente. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Los ojos de la joven pelirroja se clavaron en los del hombre que se escondía tras la máscara blanca con el símbolo rojo. Alpa, volviendo una vez más al tema anterior, ¿qué haría que una lucha fuera en vano? Imagina que te embarcas en un viaje con tus compañeros para encontrar una cura para una enfermedad que afecta a todo tu pueblo. Vagas por el mundo, enfrentándote a todo tipo de desafíos, perdiendo a muchos de tus compañeros que lucharon para que pudieras llegar cada vez más lejos, hasta el punto en que nada más importa con tal de que, al final, obtengas la cura que salvará a tu pueblo. Y cuando finalmente llegas allí, cuando te encuentras ante el mayor desafío, te rindes. Morir podría hacer que todo el viaje no tuviera sentido. Después de todo, no podríamos regresar con la cura. Dar marcha atrás podría hacer que todo lo que has soportado no tuviera sentido, pero aún así podrías volver para estar con tus seres queridos. ¿Entiendes realmente el peso real detrás de todo esto? Frival. Alpa. Si seguimos luchando hasta la muerte, podremos decir al final de nuestras vidas que nunca nos rendimos. Que no permitimos que las muertes de quienes se sacrificaron fueran en vano y que seguimos sus pasos. Nos recordarían. Tal vez no. Se nos vería como ejemplos. Igual que antes, no lo sabríamos. Si decidiéramos dar marcha atrás, podríamos volver con nuestras familias, con las personas que aún nos quedan. Pero, ¿qué haríamos después de eso? Vivir como si los que murieron simplemente se hubieran ido y nunca pudieran regresar con sus familias. Vivir sin ver a las personas que amamos sucumbir a una enfermedad incurable. Vivir, solo para ver que todo por lo que luchamos se desmorona y que todos siguen muriendo por esa enfermedad. Teresa. Alpa. Esta enfermedad se llama prejuicio. Tortura, muertes, suicidios. Sufrimiento. No solo para aquellos que mueren bajo las garras malignas de estos tormentos eternos, tormentos que deberían ser iguales para todos, pero que son peores para algunos. También es sufrimiento para aquellos que viven y ven a sus seres queridos soportar tales horrores. Llorando, derrumbándose, sufriendo. ¿Y quieres que dejemos de luchar? ¿Quieres que dejemos que todos los sacrificios, todo el sufrimiento, todo sea en vano? No. Lo siento. Hablo por estos dos aquí, e incluso en esta sala, con sus armas desenvainadas, no nos rendiríamos, incluso si nuestras vidas estuvieran amenazadas. Incluso si nos cortaran la cabeza ahora mismo, nuestra lucha continuaría. Porque al fin y al cabo, es mucho mejor seguir luchando hasta el final que rendirse y sufrir el mismo destino terrible que habríamos enfrentado incluso si hubiéramos dejado de luchar. Nadie dijo nada después de las palabras de Alpa.
Ni un solo santo de la espada, ni un solo soldado. Ni siquiera los compañeros de este hombre, cuyas sonrisas crecían con cada palabra. Valga parecía aún más feliz al escuchar las palabras sobre morir mientras luchaba en este lugar. Porque eso es lo que haría. Luchar hasta el final, junto a sus camaradas y por ellos. Incluso contra 2 santos de la espada, no se acobardaría ante aquellos que habían asesinado a tantos de sus camaradas en esta guerra, ni abandonaría todo lo que habían logrado. Frival. Por lo que veo, lo que dicen de ti es cierto. Un hombre de grandes palabras. Y por lo que he visto de tus estrategias, has demostrado ser un líder nato. Capaz de liderar a tus tropas junto a los camaradas que tienes. No sé qué podemos hacer con la segunda petición que hiciste, pero me aseguraré de que cumplamos con la primera. Con mi vida en juego, te lo prometo. Ambos bandos se pusieron de pie. Alpa siguió al par de Sword Signs a través de la entrada por donde había ido el dúo anterior, mientras que Valga y Libre acompañaron a los soldados que temblaron ante la presencia del gigante. Teresía, lamento mis palabras. No quise sonar como si estuviera diciendo que tu lucha es en vano. No, no lo es. Solo las muertes, Alpa. Ninguna muerte es en vano, todas las muertes son en vano. Hay 2 bandos, no. Los que quieren creer que las muertes causadas por los conflictos tienen un significado. Los que quieren creer que las muertes causadas por los conflictos no tienen ningún propósito. Algunos desean creer en el sacrificio por el bien mayor, justificando el enfrentarse a todo sin miedo a morir, mientras que otros desean creer que los sacrificios son innecesarios, justificando que regresar con vida no es una deshonra para quienes luchan en batallas tan brutales. Al final, lo que importa es lo que tú crees que es correcto. Entonces, al final, ¿qué bando elegirías? Teresía. No son en vano. Sus muertes son horribles, algo que nunca debería suceder. Pero no son en vano al fin y al cabo, siempre y cuando realmente logren alcanzar aquello por lo que se sacrificaron. Alpa. Jejeje, yo también. Yo también quiero pensar así. No quiero que mis aliados hayan encontrado un final en vano. Si algún día tienes un hijo o un nieto, enséñales eso. ¿De acuerdo? Porque son los hijos quienes llevarán este peso hacia el futuro, y una frase que escuché hace mucho tiempo dice esto. La esperanza está en los corazones de los niños que no llevan prejuicios en sus corazones. Teresía. La esperanza está en los corazones de los niños que no llevan prejuicios en sus corazones. Hermosas palabras. Sí, no puedo estar en desacuerdo. El trío principal intercambió una última mirada, con Alpa parado frente a los 2 individuos pelirrojos. Alpa, espero que podamos volver a encontrarnos. Quizás fuera del combate. Me gustaría conocerte mejor. Espero que ese día llegue pronto. Frival, yo también lo espero, Alfa-san. Teresía, yo digo lo mismo. Espero que este conflicto termine pronto, y que ambas partes puedan lograr lo que desean. Alfa, yo también. Y así, se separaron. Con un último apretón de manos y un gesto de reconocimiento, el dúo pelirrojo y sus soldados abandonaron el campo de batalla, dejando atrás al trío de la facción de los semihumanos. Alfa se quitó la máscara y finalmente pudo respirar correctamente. Esta máscara es buena, pero sofocante. Una idea terrible. Y ni siquiera es tan intimidante. Detrás de la máscara se encontraba un joven de unos 20 años. Cabello oscuro desordenado, una ligera barba incipiente, ojos penetrantes e intensos, pero una sonrisa tranquila y casi paternal llena de entusiasmo. Natsuki Subaru, uno de los partidarios humanos de la facción de Mi-Human, y el único entre los rangos superiores del mando. Subaru. Me gustaron. Valga. No lo hice. Libre. Como siempre. Al menos esta vez no hubo conflictos. Logramos negociar bien. Podremos liberar a algunos soldados capturados y adquirir los recursos necesarios para la supervivencia de nuestros camaradas. Tus planes siempre parecen funcionar, Suba-kun. Estoy impresionado. Subaru. Estoy de acuerdo contigo, Libre. Siempre me sorprenden mis propias habilidades. Pero aún confío mucho en ustedes, soy solo un novato, aunque he estado luchando las mismas batallas que ustedes. Creo que me gustaron esas estrellas, tal vez en el futuro, cuando ganemos, podamos volvernos amigos. Valga.
Estás bastante confiado, mocoso. No es que me desagrade eso. Juntos, se alejaron de ese lugar. Listos para seguir afrontando los retos que se avecinaban. Seguirían luchando. Y en el futuro, los demi-humanos ganarían la batalla y lograrían lo que anhelaban. En este escenario What If, ocurrieron varios cambios en la historia. Subaru llegó al comienzo de la guerra demi-humano, durante sus primeros años. Descubrió Return by Death cuando intentaba salvar la vida de unos niños semi-humanos que estaban siendo atacados por soldados y caballeros. En ese momento, era un prisionero, pero aún así decidió ayudarlos después de hablar con Libre y presenciar su sufrimiento. Libre no fue asesinado por Sphinx, ya que Subaru pudo salvarlo a través de sus estrategias. Subaru lideró múltiples batallas a lo largo de la guerra, reduciendo las bajas en ambos bandos, aumentando el número de victorias y ayudando a los demi-humanos a ganar más aliados humanos. Subaru conoció a Xion, una mitad elfa. Con el paso de los años, se convirtió en una figura conocida y venerada entre los semi-humanos, incluso aquellos que podían sentir su miasma lo veían como un ídolo. Para ellos, Subaru estaba al mismo nivel que un santo de la espada. Al final, ganaron la guerra y establecieron un territorio, que se convirtió en una mini nación para demi-humanos, donde casi el 100% de sus habitantes eran demi-humanos. Un hogar donde todos podían vivir sin prejuicios. Subaru salvó a Teresia Van Astrea de su muerte a manos de la ballena blanca y Pandora, ganándose la amistad de todos los miembros de la familia Astrea, especialmente Wilhelm y Reinhard. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, todos miran a este nuevo Subaru con total respeto. Especialmente por parte de Crush, Wilhelm, Reinhard, Julius y Felix. Ellos saben bien que el detalle de que Subaru era un gran estratega es cierto, a pesar de que eso signifique que tuvo que morir muchas veces para lograr el resultado que quería, no tienen duda de que el resultado de esa guerra fue mucho mejor que el que tuvieron en su propio mundo. Roswell, mente. Gracias Subaru, por deshacerte de ese clon defectuoso de mi maestro y evitar un enfrentamiento peor en el futuro de esa línea temporal. Roswell. Con tu ayuda en ese punto de nuestra historia, muchos semi-humanos se salvaron. Incluso Emilia Sama y otros semi-elfos probablemente no sean tan perseguidos por los prejuicios. Esas palabras, sin el acento que usa, llegan a oídos de Emilia, quien siente que en ese mundo podría sentirse un poco más cómoda. Aún así, una punzada de celos con respecto a que Subaru se lleve bien con otro semielfo. No obstante, le gustaría conocer a Xion en su mundo si es posible. Felt siente una ligera tristeza por Rom. Claramente no le gustó lo que vivió su querido Rom, pero sabe que, sin los acontecimientos que se desarrollaron sin Subaru en la ecuación, no podría conocer a su futuro abuelo. Aún así, solo puede desearle felicidad al viejo Rom en ese mundo que será más amable con él. Pero quién sabe, tal vez el otro encuentre la manera de conocerlo y tener una relación, que aunque no sea de igual a igual, sea cercana. Extra, semi-humano If Subaru se estiró mientras se levantaba, frotándose los ojos. El joven de veintitantos años que una vez lideró como uno de los comandantes en la guerra demi-humana había desaparecido hacía tiempo. Ahora, una figura diferente ocupaba su lugar. A pesar de tener más de 60 años, estaba bien cuidado. Tenía el pelo largo y despeinado que le llegaba hasta la mitad de la espalda y un cuerpo alto y musculoso. Su cuerpo presentaba numerosas cicatrices, tanto en la parte delantera como en la trasera, algunas de ellas de batallas, otras de torturas sufridas. Una de las más prominentes era una gran cicatriz diagonal que se extendía desde la parte superior de la frente, justo debajo de la línea del cabello, hasta la mandíbula y luego atravesaba el pecho izquierdo. La figura de un hombre que había luchado en innumerables batallas y pruebas a lo largo de las décadas. Se dio la vuelta, se levantó de la cama, puso los pies en el frío suelo de madera y se estiró de nuevo. Cualquiera que entrara en esa habitación vería la imagen de un hombre considerado ahora una de las leyendas del mundo, especialmente entre los semi-humanos, vestido únicamente con un par de pantalones cortos para cubrir parte de la parte inferior de su cuerpo. Toc, toc. Subaru-sanma. ¿Está despierto? Subaru. HM. Ah, sí. Sí, estoy despierto, Frederica-san. Me vestiré y saldré pronto.
Frederica. Entendido. Con el sonido de los golpes en la puerta, se escuchó la voz familiar y emocionada de aquella mujer. Él dio una pequeña sonrisa. Yendo a su guardarropa personal, no tardó mucho en encontrar ropa de su talla, vistiéndose rápidamente sin importarle si era elegante o no. Se puso un kimono de color oscuro con detalles en naranja, con mangas anchas que le permitían mover los brazos con fluidez, dejando amplio espacio para los movimientos de las manos. Llevaba una faja naranja juego atada a la cintura. La parte inferior del kimono también era lo suficientemente amplia como para permitir el movimiento sin restricciones de las piernas. Para completar el look, llevaba un par de sandalias. En ese momento, con los títulos que ostentaba, fácilmente podría ser confundido con un noble señor. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con una figura familiar. Frederica. Buenos días, Subaru-sama. Frente a él se encontraba una mujer de cabello largo y rubio, ojos verde esmeralda y dientes afilados que se veían a través de su sonrisa alegre y brillante. Vestía un elegante uniforme de sirvienta y su reverencia formal hacía que el atuendo pareciera aún más refinado en ella. Subaru. Ya te lo he dicho antes, no tienes que despertarme a esta hora, Frederica. Debes tener muchas otras obligaciones que atender en lugar de perder el tiempo con un anciano como yo. Frederica. No es ningún problema, Subaru-sama. Shion-sama me pidió que hiciera esto. Dijo que estabas durmiendo demasiado y quería que alguien te despertara para que no te perdieras tus reuniones. Subaru. Ya veo. Shion-tan siempre está muy concentrada en asegurarse de que cumpla con mis obligaciones, ¿no? Si no me gustara que me dé órdenes, tal vez hasta me sentiría ofendido. ¿Te importaría guiarme, Frederica? Siempre disfruto de la compañía. Frederica. Estaré encantada de guiarle, Subaru-sama. Con evidente entusiasmo, ella tomó la iniciativa mientras Subaru la seguía con una pequeña sonrisa, siempre encontrando divertidas sus interacciones, especialmente viniendo de una mujer cuarto bestia con cabello dorado. Frederica Baumann, al igual que su madre y su hermano menor, había llegado a la pequeña nación de los semihumanos. Cuando le dieron un hogar y, cuando ya tenía edad suficiente para trabajar, ella y su madre encontraron empleo en su residencia actual, un edificio gubernamental que también servía como mansión y base de operaciones para el liderazgo actual. Ahora trabajaba como empleada doméstica, una de las más eficientes que Subaru había visto jamás, rivalizando incluso con algunas de las personas más capacitadas que conocía. Debes tener curiosidad. ¿Qué es exactamente la nación de Mi Humana? Hace años, cuando la guerra de Mi Humana alcanzó su punto más alto, los de Mi Humanos lograron la victoria y consiguieron lo que habían deseado durante mucho tiempo: un lugar propio. Se les concedió como patria una gran zona entre Lugúnica y Kararagi, lo suficientemente extensa como para ser considerada una pequeña nación entre los dos países. Poco a poco la nación fue desarrollándose, llegando incluso a formarse una pequeña capital donde residen actualmente. La residencia de Subaru estaba ubicada en el mismo centro de la capital. En el corazón de esta ciudad en crecimiento se alzaba una gran estructura, un edificio elegante y macizo que combinaba el diseño de una mansión con el de un castillo. Un lugar construido para los líderes elegidos responsables de tomar decisiones y gestionar la nación. Entre los elegidos para el liderazgo, se designaron tres figuras clave: Valga, Libre y, por supuesto, el considerado el principal líder detrás de su victoria, Subaru. Naturalmente, había intentado rechazar el puesto, creyendo que no lo merecía. Después de todo, físicamente no era un semihumano y sentía que sería injusto que un humano los liderara. Pero su rechazo fue rotundamente negado. Cuando se sugirió la idea de realizar una votación, la decisión fue casi unánime. La gente lo quería como uno de sus líderes. Su presencia se había vuelto legendaria, especialmente entre los semihumanos, quienes lo veían como el líder que los había salvado y protegido, colocándolo al mismo nivel que el Santo de la Espada. Obligado a aceptar el puesto, le concedieron ciertos privilegios, muchos de los cuales no le gustaban. Estas tareas incluían redactar informes, negociar y tratar con antiguos soldados contra los que había luchado en la guerra, como Bordeaux, ahora miembro clave del Consejo de Lugúnica y uno de sus oponentes más feroces en el campo de batalla.
Su única victoria personal fue su relación con la familia Astrea, que había sido fuerte desde su primer encuentro con Frival y Teresia. Les gustaban. Hablaba con ellos, los visitaba siempre que iba a la capital de Lugúnica. Al principio, no se llevaba demasiado bien con Wilhelm van Astrea, debido a los tiempos de guerra. Al menos hasta los acontecimientos de la Ballena Blanca. Fue entonces cuando Subaru logró liderar a sus aliados para ayudarla en la batalla, salvándola, además de eliminar esa amenaza del mundo. No hace falta decir que después de eso, Wilhelm y Teresia le juraron una deuda eterna, haciéndolo amigo personal de la familia para siempre. Subaru incluso inició una amistad con su nieto, Reinhard, mientras que su relación con su hijo, Heinkel, era un poco más complicada, ya que estaba tratando de enderezarlo, especialmente después de lo que le sucedió a su esposa. Pero su amistad, así como su sentido de justicia y liderazgo, hicieron que Lugúnica temiera que el ex santo de la espada y el actual pudieran intentar irse a la nación de Mi-Humana para apoyarlo. Algo que ambas partes negaron. Todos sabían cómo esto podría afectar a ambas partes, con el riesgo de reavivar un conflicto innecesario entre ellas. Subaru. No voy a negar que me gustaría que Rein viniera a visitarnos más a menudo. Se comentó mentalmente mientras pensaba en el pequeño niño, que ahora era un joven mayor que trabajaba con los caballeros de Lugúnica, y con quien compartía un respeto mutuo. Mientras los dos caminaban por los pasillos del lugar, llegaron a una sala. La sala de reuniones. Un área circular y espaciosa con una mesa gigante en el centro y varias sillas para los líderes actuales. Las paredes tenían ventanas y entre ellas colgaban los viejos estandartes de los abanderados de los semi-humanos. Capitán. Subaru. Dos figuras se acercaron más rápido que las demás al notar su llegada. El primero era un joven pequeño y fuerte con cabello corto y dorado y dientes afilados como su hermana Frederica. Este era Garfield. El otro era Sion, un semielfo con cabello verde atado en una cola de caballo en el lado derecho, que vestía una capa blanca corta con un patrón verde en forma de diamante en el interior. Sion, ¿te quedaste dormido otra vez, Subaru? Subaru, lo siento, Sion-tan. Este pobre anciano se está volviendo complaciente con la edad. Pero aún me amas, ¿no es así? Sion. Idiota. Por supuesto que lo hago. Ella presionó las puntas de sus dedos índices juntos, avergonzada por las palabras burlonas del hombre de cabello negro, provocando algunas risas de quienes los rodeaban. Garfield. Como se esperaba del capitán. Capitán. Ayer tuve otro encuentro con Kurgan. Subaru. Ah, ya lo he oído. Me dijo que te dio una buena paliza. Garfield. Ay. No fue tan malo, capitán. Me estoy volviendo más fuerte cada día, ¿sabes? Pronto seré el escudo más grande del capitán en el mundo. Subaru no pudo evitar reír mientras observaba las payasadas del pequeño niño frente a él, mientras que su hermana suspiraba avergonzada por el comportamiento de su hermano menor, quien orgullosamente se autoproclamó el escudo de su capitán. Subaru. ¿Y Kurgan? Kurgan era una figura muy conocida desde el ataque a Stride, un ataque que tuvo lugar poco después del final de la guerra de los semi-humanos, donde Subaru apoyó a Teresia en la batalla. La eliminación de Stride le otorgó a Subaru una recompensa, una autoridad. Y ese día, se enteró de que podía usar las habilidades de los miembros del culto de la bruja. Esto se demostró más tarde en su vida, cuando ayudó a Kurgan a proteger a Garfkla de Greed, Regulus Cornias, en Boyachia y eliminarlo, gracias a que Subaru descubrió la verdad sobre sus poderes. Esto no solo aseguró su amistad con Boyachia sino también con Kurgan, quien comenzó a trabajar para él. Un guerrero y guardaespaldas personal de Subaru, actualmente estaba siendo desafiado por Garfield, quien quería hacerse más fuerte para convertirse en un nuevo guardaespaldas. Y recibió la autoridad de Greed. Actualmente, Kurgan estaba entrenando y continuaba perfeccionando sus habilidades para nunca perder su fuerza, así como para asegurarse de que Garfield no lo superará en combate y poder, por orgullo personal. Subaru. Cuando tengamos hijos, espero que sean tan enérgicos como Garf, ¿verdad, Sion-tan? 4 Sion.
KKKKKKKK, la pequeña semielfa de cabello verde se encontraba en un estado de combustión instantánea, poniéndose completamente roja y prácticamente le salía humo de la cabeza, pensando en la posibilidad de lo que habían estado intentando hacer. Muchas veces. El problema era que habían estado lidiando con varios problemas después de la guerra, organizando la nación y manejando los ataques de los soldados enemigos y ocultistas restantes. Sin mencionar la demora de la propia Shion en darse cuenta y aceptar sus sentimientos por Subaru. Casi más de 2 décadas. El hombre de cabello negro y mirada penetrante incluso se preguntó si era un rasgo de los elfos y semielfos el tardar tanto en descubrir si amaban a alguien o no. Tal vez porque vivían durante siglos, cosas como 10 o 20 años se sentían como el equivalente a unas pocas semanas o meses desde la perspectiva de un humano. 3 Valga. HMF. Pierdes demasiado tiempo con conversaciones como esa. Subaru. Ah, ¿sí? Yo hablando con mi querida niña, mi esposa, sobre intentar tener hijos mientras aún estoy en la flor de mi juventud. 60 años humanos. Ah, ¿y cómo está tu nieta? Felt. 2 Valga. Subaru. Dijiste que la considerabas tu nieta, ¿no? Recuerdo que una vez que se enfermó, corriste hasta la residencia Karsten solo para encontrar a Ferris. Nunca te había visto correr tan rápido antes. Valga. Fue una emergencia. Subaru dejó escapar una risa burlona. La niña de la que hablaba era Felt, la pequeña que Valga había salvado cuando era un bebé durante una visita a los barrios marginales de la capital. Fue adorable ver a ese gigante cuidándola. El hombre de cabello negro también la cuidaba como si fueran familia. Incluso había sido uno de sus mayores apoyos. Le compraba ropa, le hacía juguetes, la alimentaba y la cuidaba por las noches cuando Valga tenía trabajo que hacer. Una niñera gratis. No es que a él y a Shion les molestara, ya que cuidar niños les daba una idea de cómo sería cuando tuvieran sus propios hijos. A él le gustaba mucho Felt. Era una niña vivaz, pero también bastante traviesa, y Subaru y Shion achacaban parte de ese comportamiento a la vida que tenía con Valga. Libre. Creo que finalmente podemos centrarnos, ¿no? El mitad hombre, mitad serpiente habló, aunque con una pequeña sonrisa al observar su conversación. Subaru. ¿Qué tenemos hoy, Libre? Libre. Hoy tenemos una reunión importante, Suba-san. Roswaal L. Matters, el mago de la corte de Lugúnica. ¿Lo recuerdas, verdad? Subaru. Preferiría no hacerlo. Tuve problemas con esa pariente suya, Roswaal J. Matters, una mujer extraña, la abuela de ese tipo. Y, por supuesto, él tenía que ser igual de extraño. Incluso recuerdo que estaba interesado en Ram y reíse cuando ella y algunos de los aldeanos Oni sobrevivientes estaban cerca, ¿verdad? No estaba muy contento cuando no los dejamos ir después de que eligieron quedarse. Subaru recordó que cuando el culto de la bruja atacó la aldea Oni, él estaba allí junto con Kurgan, Shion y el propio Libre, tratando de convencerlos de que aceptaran la protección de la nación de Mi humana y se reubicaran dentro de su territorio. ¿Fue suerte o destino? Lograron repeler el ataque gracias a Subaru. El asalto involucraba a un arzobispo, Slot, a quien logró eliminar después de un tiempo de planificación y acción, ganando otra autoridad en el proceso. Llevaron con éxito a los Onis sobrevivientes directamente a la capital de la nación, y las chicas mencionadas terminaron trabajando allí. Un Subaru se llevaba particularmente bien con ellos, pues había ayudado a cuidarlos desde que eran niños. Ram incluso se había convertido en guardiana de la capital y una de sus protectoras más poderosas gracias a la fuerza de su cuerno. 2 Libre. Al parecer, está patrocinando a una semielfa de la que quizás hayas oído hablar. Emilia, que se parece a la bruja de la envidia. Ella se postula como candidata en la selección real. Por lo que nos ha informado, le gustaría reclutar aliados entre nuestros miembros. Incluso consideró nombrar a alguien de nuestra elección como caballero oficial de Lady Emilia para ayudarla en su campaña. Y quiere hablar específicamente contigo. Subaru. No sé, no me gusta la gente de esa familia, Shion. Pero al menos deberíamos escucharlos, ¿no? Esta chica, Emilia, podría necesitar mucho apoyo. Imagínate, la primera reina semihumana. No sería un sueño. Valga.
o una disputa política. Estoy seguro de que hay mucha gente que no la querría en el poder, incluso después de todo este tiempo. Esa Bordeaux nos quiere a todos muertos. Subaru, tú en especial. No podremos rechazar su visita. Quiero conocer a esa Emilia. ¿Quién sabe? Podría ser interesante. Y más tarde ese día, se reunirían. Conociendo a un segundo semielfo. Y mientras tanto, en el teatro, Frederica. Vaya, Subaru-sama luce más imponente que nunca. Incluso los años solo lo hicieron más fuerte. Anastasia. Pero también más desvergonzado cuando habla con su esposa. Pero creo que eso era de esperarse del Lolimancer. Se escuchan risas entre los espectadores. A excepción de Emilia, que se autoproclama la semielfa de Subaru, provocando más risas. Pero también con otras miradas. Wilhelm tiene una sonrisa melancólica al ver que en este mundo Teresia logró sobrevivir a su encuentro con la ballena y con Pandora, y que su familia luce mucho más unida de lo que alguna vez estuvo. Y debido a eso, tendrá que trabajar duro para reparar su relación con Reinhard ver si aún puede tener eso. Garfield se siente un poco en conflicto cuando ve a su otro yo hablar de Kurgan con admiración. Sin embargo, sabe que esto se debe a que lo conoció cuando era usado como marioneta para el culto en Priestella, lo que le da un sentimiento de tristeza ya que desearía haberlo conocido cuando aún estaba vivo. Las hermanas son y sienten una gran gratitud hacia este Subaru. No solo por salvar a su aldea del culto, sino por incluso ponerse bajo su protección. Por el lado de Ram, verla con su cuerno intacto le da un toque de amargura al seguir siendo vista como la mejor en lugar de su hermana menor, pero si conoce a Barusu tan bien como debería, sabría que debería haberle dado apoyo a Rem como lo hubiera hecho en su línea de tiempo natal, aunque eso le da un dejo de molestia, pero se le pasa cuando sabe que también depende de ella para mantener su país, y por defecto, confiar en su Sunee-sama. Algo que le da una sonrisa confiada. Por el lado de Rem, ver nuevamente la derrota inmediata del culto, especialmente de Slot y Greed, fue un deleite para sus ojos. Aunque en esa línea temporal alternativa ella no esté enamorada de su Subaru-kun, ella seguirá apoyando su régimen como la diligente sirvienta que es, junto a su hermana mayor y Frederica. Por el lado de Felt, ella tiene una sonrisa en su rostro al saber que incluso con los eventos cambiados, su relación con Rom sigue sin cambios. Aunque en ese mundo Rom está más ocupado por sus deberes en ese país de semihumanos, ella lo entiende. Felt, mente. Viejo Rom, una vez que salga de este teatro, pasaré tiempo con el viejo Rom. Extraño su compañía extra 2, semihumano y Garfield. Sé capitán, ¿está seguro de esto? Subaru. Claro que sí, Garfield. Estoy seguro de mi decisión. ¿No estás de acuerdo conmigo también, Shion-tan? Shion. Subaru. En momentos como este, sería bueno que estuvieras de acuerdo con tu amado, ¿sabes? Se rascaba la mejilla con la mano libre, mientras con la otra sostenía la mano de su esposa peliverde, que descansaba sobre su pierna derecha. Los tres viajaban juntos en un carruaje por el reino. Nervioso, Garfield se ajustaba el cuello del traje formal que le obligaban a usar, cortesía de Frederica. Se dirigían hacia la mansión Matters, la propiedad perteneciente a Roswell L. Matters, el patrocinador de la persona que había motivado su viaje actual. Emilia, la semielfa del bosque Lior, que había sido descubierta como una de las candidatas a la próxima reina del reino de Lugúnica después de que la anterior familia real pereciera debido a una misteriosa enfermedad que acabó con todos sus miembros, a excepción de un niño que había sido secuestrado en el pasado y desapareció del mundo. La razón. Emilia, a petición de Roswell L. Matters, necesitaba un caballero que la representara y protegiera, al igual que los demás candidatos reales. Pero no contaba con nadie que desempeñara ese papel en el reino, y el mago de la corte no podía ser su caballero. Incluso años después de la guerra de los semihumanos, persistían los prejuicios contra los semihumanos, especialmente los elfos y semielfos, y Emilia era un caso especial debido a su apariencia, que recordaba a la bruja de la envidia. Así que buscaron apoyo en uno de los pocos lugares donde podían encontrarlo, la nación de mi humana. Garfield. Sé capitán, ¿de verdad crees que tengo lo necesario para ser un caballero? Subaru. No. Garfield. ¿Qué? Subaru.
Por eso debes convertirte en un caballero. El sorprendido Garfield ahora parecía confundido ante las palabras del hombre de cabello oscuro, que tenía una pequeña sonrisa. Subaru. Garfield. Cuando llegaron tu madre y tu hermana, siempre dijiste desde pequeño que serías mi escudo, ¿verdad? Igual que Kurgan lo fue para mí. Me pareció adorable, pero también admirable. Tu determinación para convertirte en alguien lo suficientemente fuerte como para protegerme a mí y a quienes nos rodean. Por eso debes convertirte en caballero. Como caballero de Emilia Sanma, enfrentarás desafíos físicos, mentales y emocionales. Tendrás el deber de protegerla con tu vida, de representarla y representar sus creencias. Al convertirte en caballero, podrás convertirte en el escudo que deseas ser. Garfield. Pero no hay gente más cualificada que yo. Subaru. Quizás. Están Alzan, Kurgan, Ramchan e incluso algunos más. Creo que incluso Yorna-san, emperatriz de la llama del caos y general divina en Boyachia, podría estar dispuesta a convertirse en caballero, dada nuestra relación amistosa a pesar de ser de reinos diferentes. Después de todo, cualquier semihumano del mundo puede unirse a nuestra nación cuando lo desee. Alibel, Kurgan, Ram y Yorna. Nombres que Garfield había aprendido a respetar durante los años que pasó cerca de Subaru y del Consejo Nacional. De hecho, incluso se había enamorado de Loni de pelo rosa, aunque lo rechazaban constantemente. Lo que aprendió fue el respeto que todos tenían por su capitán. Subaru no solo salvó sus vidas individualmente, como en el caso de Kurgan, sino que también protegió de la extinción a muchas razas semihumanas, como los Alibel y los Ram, los hombres lobo y los Oni, cuyas razas fueron perseguidas por diversas razones. Incluso brindó apoyo a ciudades como Chaos Flame, que sirvió de refugio para los semihumanos. Garfield incluso había oído que su capitán casi declaró la guerra a toda Boyachia cuando Zoe, la hija de Yorna, fue secuestrada por soldados. Sin embargo, fue devuelta, y el propio emperador se aseguró de que los soldados involucrados fueran ejecutados por su crimen. No solo estos 4, sino muchos otros sentían un inmenso respeto por la figura de Natsuki Subaru. Un nombre que se había vuelto legendario entre los semihumanos desde que entró en el conflicto décadas atrás. Incluso aquellos aliados con otras naciones estarían dispuestos a abandonar sus posiciones para unirse a su causa si él se lo pedía. El joven tigre era uno de esos admiradores que seguían las órdenes de Subaru con plena confianza en sus palabras. Subaru, ¿qué te pareció Emilia-sama ese día, Shion-tan? Cuéntale a Garfield lo que me contaste. Shion. Es una buena chica, pero parece nerviosa, inocente. No quiero ofenderla, pero no está preparada para enfrentarse al mundo real. Aunque pueda soportar los insultos, soportar palabras horribles no servirá de nada si no puede demostrar que es capaz de hacer lo que dice estar dispuesta a hacer, porque eso solo podría hundirla a ella y a quienes la rodean. Sin embargo, parece tener mucho potencial para convertirse en una líder increíble. Así que, necesita ayuda para crecer. ¿Qué le pasa con esa mirada? Subaru, es solo que siempre te ves tan linda cuando comienzas a hacer estos análisis serios que no puedo evitar querer besarte ahora mismo. Shion. Abrazándola con fuerza, comenzó a frotar su mejilla contra la de su esposa. Shion solo pudo sonrojarse profundamente de vergüenza ante la muestra de cariño de su esposo, no porque le disgustara ni intentara apartarlo. Esto dejó a Garfield avergonzado y nervioso al presenciar un momento tan íntimo. Subaru entonces volvió su mirada hacia Garfield con seriedad, incluso mientras todavía abrazaba a Shion con su mejilla presionada contra la de ella. Subaru, ustedes dos están en la misma situación, Garfield. Ella aún no sabe gobernar. Es joven e inocente. Tú aún no sabes ser un escudo. Eres joven e inexperto. Ambos tienen la oportunidad de crecer. Y creo en eso. Creo que pueden convertirse en un gran caballero y luego en un gran escudo, para mí, para ella y para todos en nuestra nación y el reino. Para eso, deben enfrentar desafíos. Necesitan salir de su caparazón y enfrentarse al mundo más allá de lo que conocen. Garfield. Subaru. Garfield Tinsel, el futuro escudo más fuerte del mundo. Ahora mismo, te lo pido de nuevo. Cumple mi egoísta petición y conviértete en el protector de la Semiel familia.
Crece, fortalécete, explora el mundo y muéstrale las garras de un joven guerrero capaz de surcar los cielos con su fuerza y determinación. 2. En un gesto inesperado, Garfield lo vio hacer algo similar a lo que había hecho la primera vez a Xion. Agachando la cabeza, cerrando los ojos, perdiendo la sonrisa y con una expresión seria en su rostro endurecido, volvió a pedirlo con el mismo tono solemne de antes. Sponsored video sponsored by advertising partner watch to learn more. Tal acto puso nervioso a Garfield. Garfield. No se incline, capitán. Es vergonzoso para mí ver a mi increíble capitán agachar la cabeza para pedir algo así. Accederé a su petición, capitán. Le mostraré al mundo lo increíble que soy y lo increíble que es esta princesa. Ya que mi capitán está dispuesto a agachar la cabeza solo para pedirme esto. Subaru. Me alegro, Garf. Xion. Garf realmente es un buen chico. Garfield. No me trates como a un niño. Gritando esas palabras, se refirió a cómo le acariciaban el cabello como si fuera un niño pequeño, mientras rechinaba los dientes con una expresión cómica, con el rostro enrojecido de vergüenza. Momentos después, el carruaje se detuvo. Dicho esto, los 3 se organizaron y bajaron, Subaru saliendo primero al abrir la puerta. Después de eso, los 3 se pararon frente a la gigantesca mansión, mientras que en el otro carruaje, algunas otras figuras hicieron lo mismo. Frederica, Rem y Reise, 3 sirvientas, seguidas de cerca por Ram, la escolta de seguridad del carruaje. Frederica había decidido acompañar a su hermano cuando Subaru declaró que se convertiría en el caballero de Emilia, pues quería cuidar de su hermano menor y evitar que se metiera en problemas innecesarios y se avergonzara a sí mismo y a quienes representaría. Mientras tanto, Rem y Reise decidieron seguirla. Como la mayor de las sirvientas, cuando ambas se convirtieron en sirvientas por razones desconocidas para el hombre de cabello negro, Suba-chan realmente no entiende el corazón de una chica, dijo Libre una vez, pero Subaru no lo entendió, ella se convirtió en su mentora. Así que, cuando estaba a punto de irse, ambas decidieron seguirla para ayudar con cualquier tarea necesaria que pudiera surgir en la mansión Matters, con Garfield y Emilia. Ram, por otro lado, simplemente servía de seguridad para los pasajeros del carruaje. Tanto el de Subaru, Xion y Garfield como el de su hermana, Reise, y Frederica. Nadie objetó, como muchos coincidieron en cuanto a la protección de Subaru, algo en lo que él mismo no entendía por qué la gente se esforzaba tanto. Subaru. La gente a veces me trata con demasiado respeto, pensando en esto, se sintió un poco avergonzado. Ser tratado como una especie de celebridad a la que otros cuidaban y admiraban era algo a lo que nunca se acostumbraría. Natsuki Subaru Dono. Subaru. HM. Teresia-san. De pie frente a la mansión, otra figura se acercaba al grupo. La antigua santa de la espada, Teresia Van Astrea. A pesar de su edad, su belleza no se había desvanecido. De hecho, solo había aumentado con las décadas transcurridas desde que se conocieron. Ya no llevaba la armadura que él había visto tantas veces, sino un vestido que se había acostumbrado a verla después del fin de la guerra, cuando se conocieron mejor. Subaru. ¿Cómo está Wilhelm Dono? Teresia. Está bien. Ahora mismo está con Rein, sigue discutiendo con Valga. Subaru. Ja. Ya me lo imaginaba. Se refería a la razón de tal cosa. Sentía. Cuando Roswell apareció por primera vez con Emilia, también los acompañaron Wilhelm y Reinhard a petición de la maga. Como broma, Felt intentó robar la insignia de Emilia, lo que la reveló como la quinta y última candidata real. Esto llevó a Reinhard a asumir el rol de su caballero. Fue, como mínimo, una escena vergonzosa. Porque Reinhard, contra todo sentido común, intentó secuestrarla como si fuera un pervertido. Al menos, así lo describió Valga cuando le puso la mano encima. Fue algo que hizo reír a Subaru en aquel momento. Y así, Felt se presentó al concurso real, con la opción de anunciar su retirada si así lo deseaba. Por ello, acabó en la mansión Astrea, bajo el cuidado de Reinhard Van Astrea, el actual santo de la espada. Valga la acompañó para evitar que ese joven pervertido intentara algo con ella, algo a lo que nadie se opuso. Subaru. Reinhard nunca me pareció del tipo pervertido, pero tal vez estaba equivocado, Teresia. Hablas de mi nieto.
Y otra cosa, tú también ayudaste a criarlo, ¿verdad, tío Subaru? Subaru. Bueno, es cierto. Sigue siendo culpa nuestra que no comprenda del todo las normas sociales. Teresía. Te culpo casi todo. No parabas de malcriar a mi Einkel y a mi Rein con tus bromas, tu forma de hablar y dándoles juguetes. Claro, haces eso con todos los niños, cuando van a tener el suyo. Subaru. Pronto. Lo intentamos cada noche y cada momento, incluso antes de irnos, nosotros. 5 Shion. Subaru, idiota. Con un potente puñetazo en la cabeza, Subaru cayó de bruces al suelo por el ataque del semielfo. Garfield, que estaba cerca y admiraba la honestidad de su capitán, quedó impactado por la escena. Las criadas y Ram, que estaban un poco más lejos, estaban confundidas por lo que acababan de ver. Las 3 hermanas Oni, preocupadas, corrieron a ayudarlo. Teresía, por otro lado, se echó a reír. Porque podía verlo. Incluso en el suelo, con un enorme chichón en la cabeza y sangrando, Subaru tenía una sonrisa traviesa y orgullosa. Incluso pensó en golpearlo ella misma, pero no pudo decir nada. Después de todo, incluso en sus últimos años, seguía secuestrando a Wilhelm en su dormitorio e intentando añadir nuevos miembros a la familia casi todas las noches. Ambos intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Notas adicionales para este if. Sí, Ren, Ram y Reise están enamorados de esta versión de Subaru. Rem está al mismo nivel que en el original, mientras que Reise y Ram sienten lo mismo por Rem. Por estas razones, colaboran estrechamente con él. Subaru cuidó de Einkel y Reinhardt cuando eran niños, y ambos lo llamaban tío Subaru. En este universo, Einkel mantiene una buena relación con su padre y su hijo, y nunca cayó en el alcoholismo, ni siquiera cuando la madre de Reinhardt se durmió en el sueño de la Bella Durmiente. Al igual que Subaru y Shion, incluso en sus últimos años, Teresía y Wilhelm son muy activos en esas actividades maritales íntimas, generalmente iniciadas por la mujer. Lo que pasa con Subaru declarando la guerra a Boyachia. Me basé en Barba Blanca declarando la guerra a la armada por Ace. Solo que en este caso, fue Subaru por Zoey contra Boyachia y cualquiera que estuviera de su lado. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Emilia. Garfield, sabes que puedo contar contigo. Después de Subaru, eres el guerrero más confiable que podría tener a mi lado. Y sé que puedes llegar más lejos por todos nosotros. Recuerda, siempre te respaldaremos. Garfield. Muchas gracias, Emilia-sama. Pero sé que tengo un largo camino por recorrer para hacerme más fuerte y ser el escudo más poderoso para ti, para el capitán y para todos ustedes. Todo el campamento de Emilia le dedica una sonrisa cálida y confiada, incluso Minnie y Elsa lo felicitan. Emilia. Y por otro lado, la semielfa procede a bofetear a su caballero pervertido en la cara por ir por ahí diciendo cosas sobre tener hijos a los demás, especialmente con alguien que no es ella. Ram. Ja. Incluso con toda su experiencia, Barussi sigue ciego a las intenciones de las chicas puras y descuidado con lo que dice. Cielos, tendré que enseñarle a comportarse con mucha más dureza durante mucho más tiempo. Y por eso, Ren, debes recordar, cuando Ram se gira para mirar a Ren, la ve con ojos de cachorrita indefensos, junto con lágrimas amargas de absoluta traición. Ren. Hermana, Ram. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás? Ren. Yo, no perderé contra ti, hermana. Esta declaración hace que algunas personas se rían a carcajadas por el significado detrás de ella. Aunque Roswaal solo tiene ojos para Echidna, no puede evitar sentirse un poco traicionado por su sirviente. Por otro lado, Garfield se siente profundamente traicionado por su enamorado y por su capitán. Esto hace que sus otras 2 chicas fulminen con la mirada a la pelirrosa por lastimar a su novio. La cabeza de Ram se convirtió en un lío ante la calumnia, la falacia, la difamación dirigida a él. Ram. Lo juro. Preferiría adorar a Satella 1000 veces antes que me insinuaran que siento esa atracción por Barusu. Además, ese es otro Ram, uno que definitivamente necesita ir al manicomio de inmediato. Sigo siendo la hermana con la que creciste y amas, y jamás me atrevería a quitarte lo que es tuyo. Ren. ¿Lo juras? Ram. Con mi vida. Ren. De acuerdo, hermana, te creo. Ram. Gracias.
Felt. Aún así, la influencia del Gran Hermano en ese mundo es enorme. Suficiente para convertir a medio mundo en su aliado. Pero parece que no sabe cuánto influye en tanta gente, como a cierta pelirroja que no deja de secuestrarme solo para quitarme esa medalla. Reynard. Lo siento, Felt-sama. Felt. Eso no me funciona. Si nuestro Gran Hermano logra influenciarte de otras maneras, me temo que tu baja autoestima sería un problema menor. Reynard. Te aseguro que tengo mejores modales que Subaru, así que no te preocupes. Felt. Bien, bien. Echidna. Y no es solo el actual santo de la espada, parece que Subaru también ha influido. En cuanto la bruja codiciosa se gira para observar el campamento de Krushch, se queda paralizada al ver al viejo mayordomo, con la mirada baja, sumido en ciertas reflexiones. Wilhelm se quedó atónito al ver a su esposa con la misma edad que él dejó aquel fatídico día, algo que le provocó una sonrisa entre lágrimas al verla a salvo en esta línea temporal alternativa. Su alegría era aún mayor al saber que tanto su hijo como su nieto tenían una mejor relación, una meta que esperaba que algún día se hiciera realidad en su mundo. Pero con la revelación final, todo se fue al garete. Wilhelm sabía que Teresia era la esposa más digna, responsable, hermosa y, sobre todo, disciplinada. Si otro mundo dijera que era tan activa, significaría que no la conocía en absoluto. Un hecho que el viejo caballero se negaba a aceptar. Pero conocía bien la fuente que, de alguna manera, cambió a su amada esposa y que creó tal calumnia, tal falacia, tal difamación de la imagen de su amada Teresia, una fuente con nombre y apellido, una fuente a la que observa con una intensidad muy peligrosa. Wilhelm. Subaru Dono, he jurado ser tu maestro y aliado después de haberme ayudado tanto, con una deuda que sé que jamás podré pagar. Pero, hay límites que jamás permitiré que cruces. Cuando nos volvamos a ver, te aseguro que te inculcaré las virtudes de un caballero, así como lo que un hombre nunca debe hacer. Un aura siniestra rodea al anciano, haciendo que su colega y su dama se alejen de él aterrorizados. Echidna. Parece que el título de demonio de la espada no era solo un adorno después de todo. Epílogo, semi-humano y funo, libre y valga. Si le preguntaras a Libre y Valga cuál fue su primera impresión de Natsuki Subaru, dirían: Libre, un tipo raro. Valga, un mocoso estúpido. Ese fue su primer pensamiento sobre el joven que conocieron. Pero no se les podía culpar, no en la situación en la que se encontraban al momento de su repentino encuentro. Era un sentimiento común que solían tener sobre los humanos que los atacaban a ellos y a sus compañeros. Ahora, si les preguntaras qué pensaron de él después, recordarían sus recuerdos más importantes con él. Libre diría, la primera vez que conoció a Subaru fue cuando el chico estaba encerrado en una celda, preso. Vestía ropa extraña que llamaba chandal y llevaba una bolsa con cosas raras dentro. Una de esas cosas la llamaba celular. Libre no le prestó mucha atención, ya que estaba encerrado y no parecía una amenaza real. Después de todo, no era físicamente fuerte. Lo mantuvieron preso durante varios días, bastante tiempo. Y Libre estaba al tanto de algunas de las cosas que le hicieron al joven por la ira hacia los otros humanos que los atacaron durante la guerra. No es que lo aprobara. La violencia contra un inocente, alguien que no pudo defenderse y no hizo nada para merecer tal trato, solo se pagaría con la misma moneda, como venganza por lo que se hizo a los individuos capturados. Y lo mismo podría decirse a la inversa. Muchos de los suyos también fueron capturados, torturados injustamente e incluso asesinados por fuerzas humanas a las que les daba igual si sus víctimas participaban directamente en la guerra o no. Era solo una excusa para alimentar el odio que los enconaba. Pero la percepción que Libre tenía de ese muchacho cambió una noche, cuando su campamento fue atacado por las fuerzas del reino, por innumerables soldados y caballeros. Libre luchaba para ayudar a otros a escapar, a la vez que intentaba desesperadamente encontrar una manera de controlar el ataque repentino, que podría causar numerosas bajas en ambos bandos. Entre quienes corrían peligro se encontraban los niños atrapados en el fuego cruzado. Y cuando el hombre serpiente quedó herido, tendido en el suelo, vio a los prisioneros de su grupo escapar. La mayoría aprovechó el caos para huir o unirse a la lucha, deseosos de masacrar a los semihumanos y vengar su sufrimiento. Era algo que Libre esperaba, obvio a sus ojos.
Pero Natsuki Subaru hizo algo completamente diferente de lo que había anticipado. El joven, que no tenía ningún motivo para ayudarlos y que había sido herido por ellos, comenzó a luchar contra los soldados y caballeros. Libre estaba incrédulo. Observó cómo Subaru defendía con violencia a los mismos semihumanos que lo habían lastimado. Lo vio lesionarse para proteger a los niños y ayudarlos a escapar. Atacado por ayudarlos, etiquetado por soldados y caballeros por igual como simpatizante de los semihumanos, Subaru había tomado una decisión en medio de un asalto. Podría haber ayudado a los soldados del reino o simplemente huido de sus captores. Pero aún más sorprendente fue cuando Subaru corrió hacia él, lo agarró y lo ayudó a escapar, cargándolo lo mejor que pudo, a pesar de estar exhausto y herido. Libre. ¿Por qué nos estás ayudando? Subaru. Porque estás en peligro, idiota. Fue una respuesta simple. Una respuesta infantil y tonta que cualquiera podría haber dado. Pero en esa situación, pesaba más de decenas de millones de toneladas. Porque la razón por la que alguien a quien habían tratado tan horriblemente, torturado, herido y encarcelado, ahora los estaba ayudando era simplemente porque necesitaban ayuda. Un chico que ayudaba a los necesitados, sin segundas intenciones ni malicia. Así se le podía describir. Libre. Un alma bondadosa. Así es como Libre describiría ahora a Subaru a cualquiera que le preguntara qué piensa de él. Valga también tenía memoria, estaba en medio de una gran batalla. Ya no recordaba cuál, pero sí lo que estaba sucediendo. Una lucha entre ambos bandos que había durado días. Dos bandos opuestos se enzarzaban en una lucha interminable por el control del campo de batalla, cada uno intentando expandir su territorio y penetrar en territorio enemigo. Valga solía estar en el campo de batalla, exterminando a cuantos oponentes podía. Y así fue durante los 2 primeros días del conflicto. Luchó, aniquiló enemigos y se aseguró de que todos los que se le pusieran por delante cayeran. Y luego, Subaru y Libre lo obligaron a retroceder para ayudar a proteger el campamento de recuperación, el sector médico de su ejército. Unas cuantas tiendas donde fueron atendidos los soldados. Por supuesto, Valga se negó. ¿Por qué retroceder cuando podía luchar contra los enemigos que habían herido a sus hermanos semihumanos? Mientras tuviera fuerza, jamás se rendiría si podía afrontar el problema directamente. Esa era su filosofía personal. Y ahora estaba recibiendo órdenes de un joven y estúpido humano que incluso había logrado poner a Libre en su contra en momentos de toma de decisiones. Iba en contra de todo lo que Valga creía. Pero se vio obligado a quedarse y atender a los heridos. No es que le disgustara ayudarlos, pero el solo hecho de verlos allí solo avivó su furia contra quienes los habían puesto en ese estado. Entonces Valga comenzó a intentar escapar. Se convirtió en un ciclo. Corría hacia la entrada/salida del campamento, el pasaje que constantemente enviaba soldados al campo de batalla, solo para encontrarse con grupos de soldados heridos en el camino. Así que los escoltaba y los llevaba a las tiendas médicas. Al llegar, los atendió. No era un experto en medicina, pero tampoco era idiota. Ver tantos tratamientos realizados en ese lugar le había dado la experiencia suficiente para saber cómo tratar heridas leves y cómo prevenir que las lesiones más graves empeoraran. Algunas de esas enseñanzas médicas incluso vinieron de Subaru. El idiota, como a Valga le gustaba llamarlo, había enseñado a los médicos, y a muchos otros, a curar heridas sin recurrir constantemente a la magia ni a las pociones. Un trabajo manual sencillo, que resultó bastante efectivo y evitó muchas muertes. El gigante podría haber estado ligeramente agradecido con el estúpido humano, si no fuera por el hecho de que él era la razón por la que Valga estaba atrapado allí en primer lugar. Y así, el ciclo continuó. Intentaba escapar y luchar en la batalla, pero encontraba cada vez más soldados heridos, lo que lo obligaba, contra sus propios instintos, a ayudarlos a sobrevivir y a recibir la atención que necesitaban. Pero no siempre pudo salvarlos. Al verlos morir en sus camas, lo único que pudo hacer fue hacerles compañía hasta el final. Y eso solo hizo que su furia creciera. Hasta que finalmente llegó a su punto de quiebre. Fue entonces cuando corrió con determinación, ignorando a los heridos de la entrada. Finalmente, abandonó el campamento para dirigirse al campo de batalla, que no estaba muy lejos.
Pero toda su furia se disipó cuando, no lejos de la entrada, los vio. Libre estaba allí, con algunos heridos, ayudando a otros heridos. Pero lo que más impresionó a Valga fue el idiota de Natsuki Subaru. Estaba gravemente herido, con hinchazón por todo el cuerpo, sangrando, cubierto de heridas, aparentemente con algunos huesos rotos, e incluso parecía tener cortes de espada, junto con agujeros de flechas brutalmente arrancadas. Ese chico cargó los cuerpos de algunos semihumanos, los entregó al grupo de Libre, luego montó en su dragón de tierra y regresó al campo de batalla. Cuando Valga le preguntó a Libre sobre esto, Libre, durante las últimas 53 horas, sin parar, Suba-chan ha estado recorriendo todo el campo de batalla, rescatando a todos los heridos que encuentra y trayéndolos con nosotros. No ha dormido nada, no se ha parado a recuperarse. Creo que apenas ha comido o se ha cuidado. Intenté detenerlo, pero sigue regresando al campo de batalla. ¿Sabéis por qué? Esa era la pregunta que Valga se hacía constantemente. Porque ese chico hacía algo tan imprudente, solo para ayudar a los semihumanos que debería odiar, igual que todos los demás humanos del reino. Y fue entonces cuando Valga se dio cuenta de su propia arrogancia. Si estuviera en el campo de batalla, Valga se lanzaría con orgullo al frente con su actitud segura y sus estrategias improvisadas para derrotar a tantos oponentes como fuera posible. Sin mirar atrás, actuando según un instinto que nunca había comprendido del todo. Pero ahora tenía sentido. Se veía a sí mismo como un escudo, alguien que podía decir, aguantaré todo el daño para que nadie que esté detrás de mí sufra. Aún así, la gente seguía resultando herida, incluso cuando él luchaba de esa manera. Los que estaban en la enfermería, recibiendo tratamiento, debieron pensar lo mismo que él. Y, sin embargo, seguían allí. Había heridos. Había muertos. Lo que Valga vio fue lo que sus instintos siempre le habían hecho ignorar para que sus decisiones no lo agobiaran. Y Subaru se lo hizo comprender. Pero también le hizo ver algo más. Subaru era débil, pero se arriesgó porque Valga era fuerte. Si Subaru moría, en su mente, no importaría, porque era demasiado débil para proteger a quienes lo seguían, especialmente a los heridos. Pero Valga era fuerte. Por eso ese muchacho se arriesgó imprudentemente y dejó atrás a Valga. Se suponía que Valga era el punto seguro para que Subaru y Libre actuaran con tanta imprudencia, porque confiaban en que el gigante protegería su retaguardia, que defendería a quienes ya lo habían dado todo y ya no podían luchar. Porque Valga era fuerte. Valga era un guerrero. El gigante no era tonto, y era más que capaz de ayudar a los sanadores hasta el punto de salvar a 9 de cada 10 de los que le llevaban. Valga, un guerrero. Eso era lo que le decía a cualquiera que le pidiera su opinión sobre Natsuki Subaru, porque en ese campo de batalla, Subaru demostró la fuerza para soportar el dolor y ayudar a quien lo necesitara, sin importar su raza. Y el viejo gigante podía admirar tal dedicación a la ayuda de los demás. Los dos habían tenido opiniones similares sobre el niño durante todos estos años. Ese chico se convirtió en un hombre muy amable, además de bastante famoso. Pero, sobre todo, se hizo muy amigo de los dos que iniciaron la revolución de los semihumanos. No solo por afrontar las dificultades que todos recordaban también, sino también por salvar a Libre de Sphinx cuando ésta se reveló como una traidora. A medida que pasaban los años, su amistad solo se hizo más fuerte. Y no solo para ellos. 2. Semihumanos. Para todos los semihumanos en general, las historias sobre este niño se extendieron por todo el mundo. Cómo apareció misteriosamente en medio de la guerra, vestido con ropas extrañas, fue capturado por el campamento semihumano, torturado por algunos de los que luego se convertirían en sus camaradas, tratado como un enemigo. Sin embargo, al final, los salvó del exterminio y protegió a los niños de ese lugar. Fue el comienzo de lo que se consideraría una leyenda que perduraría durante años. Durante las batallas posteriores, al unirse al bando de los semihumanos, se hizo conocido como un gran estratega. Salvó y protegió a cientos de soldados que lo siguieron en la batalla. Pero además, también compartió su conocimiento personal al unirse al campamento de los semihumanos, convirtiéndose finalmente en uno de los 3 líderes junto a Libre y Valga, mientras que Sphinx se hizo conocido como un traidor que intentó matar a Libre durante una de las batallas.
Fue responsable de salvar a muchas especies que estaban siendo cazadas, incluyendo lobos, onis, elfos, semielfos y más. La especie de los lobos, que estuvo al borde de la extinción debido a la caza en Boyachia, encontró la salvación gracias a la figura de Natsuki Subaru. Uno de los más conocidos fue Alibel, el más fuerte de Kararagi gracias a sus habilidades shinobi. Trabajó como cazarrecompensas en Kararagi, rescatando a semihumanos esclavizados y llevándolos a la nación semihumana. Era muy respetado por sus parientes y por el propio Subaru, con quien Alibel tenía una gran deuda. Como se mencionó anteriormente, de no ser por Subaru y su influencia en la guerra, la especie de Alibel, al igual que la de Ricardo, habría seguido disminuyendo hasta extinguirse por completo. Esto creó una deuda inconmensurable en la mente de Alibel, ligada a su orgullo y honor como semihumano lobo humano, algo que trataba con el máximo respeto tras enterarse de la caza que habían sufrido en el pasado, la cual aún persiste en el presente. Hablando de Kararagi otra vez, como parte de la economía del país, la esclavitud estaba permitida en la mayor parte de su territorio, en casi todas las ciudades-estado, excepto en Banan, la segunda ciudad-estado, incluso la esclavitud de niños. Sin embargo, en el pasado, gracias a la guerra de los semihumanos, influenciada por Subaru, muchos semihumanos que sufrieron la esclavitud se rebelaron y huyeron a la nación semihumana en busca de una nueva vida. Al igual que el propio hombre de cabello negro comenzó a perseguir a los traficantes de esclavos en una misión para liberar tanto a semihumanos como a humanos. Pero su influencia en Kararagi fue más allá de la lucha contra la esclavitud. También contribuyó a los avances tecnológicos destinados a reemplazar la necesidad de esclavos en el trabajo, un proceso que, incluso más de 20 años después del fin de la guerra, sigue siendo complejo debido a que la esclavitud está profundamente arraigada en la cultura del país. De vuelta a Subaru. Como uno de los líderes de la guerra, considerado uno de los principales motivos de su victoria, tanto como estratega y líder, como mediador entre los demi-humanos y el reino de Lugúnica, Subaru no solo fue elegido como uno de los principales líderes de la recién creada nación, sino también como su embajador en tratos directos con la familia real, cuando aún estaba viva, el Santo de la Espada, el Consejo de Sabios de Lugúnica e incluso los emperadores de Boyachia. Una de las principales aliadas de Subaru, junto con los semihumanos de Boyachia y del mundo, era Yorna, una de las actuales generales divinas, quien gobernaba Chaos Flame como emperatriz. Protegía a quienes se encontraban en el territorio de uno de los países más peligrosos del mundo. Y en cierto evento, Subaru casi inició una guerra interna contra el emperador, hace aproximadamente 1 año y 9 meses. Ocurrió cuando Zoe, la hija de la mujer zorro, fue secuestrada por soldados mientras la escoltaban junto con otros semihumanos a Chaos Flame. Este suceso desató la furia de todos los líderes de la nación semihumana. Subaru fue quien habló directamente con el emperador cuando esto ocurrió, el mismo hombre que aún ostenta el poder, Vincent Boyachia. Esa fue la primera vez que se conocieron. Si Vincent hubiera conocido a Subaru de joven, lo habría juzgado un joven insensato e impulsivo. Sin embargo, lo conoció como un adulto que había sobrevivido a docenas de batallas en una guerra y había muerto cientos de veces, aunque Vincent desconocía esta habilidad. Si inicia una guerra, todos lo seguirán, dijo Vincent a Chisa Gold después de que discutieron el asunto. No eran solo historias ni leyendas sobre ese hombre. A pesar de su actitud alegre y tranquila, bien conocida incluso entre los líderes que lo conocían, demostró ser un gran líder con una profunda oscuridad en su interior. Si Subaru decidía declarar la guerra a Boyachia simplemente para salvar a Zoe o vengarla, Vincent sabía que todos los semihumanos de todos los países se unirían a la batalla si él se lo pedía, tanto niños como ancianos. Además, Subaru tenía como guardaespaldas a un conocido ex general divino, Kurgan. También contaba con el apoyo de la figura más poderosa de Kararagi y de muchas otras figuras influyentes de diversos países. Vincent incluso sospechaba que Madeline Schart, la actual 9ª general divina, se aliaría con Subaru si conversaban. Con esta constatación, que una guerra así sería imposible para él y sus aliados escapar sin pérdidas masivas o una derrota absoluta, a pesar de que, como parte del Imperio Boyachia, enfrentar la batalla sin miedo a la muerte era la forma correcta de vivir, Vincent no fue tan tonto como para iniciar una guerra por algo como esto.
No tardó mucho en encontrar a los soldados que habían capturado a Zoe, quienes fueron ejecutados mientras rescataban a la niña. Vincent cumplió esta misión empleando a todos sus generales divinos. Sus mejores soldados cumplieron con su deber con diligencia, especialmente ante la amenaza de enfrentarse a un conflicto tan colosal. Cecilus, por su parte, ayudó a cambio de una promesa. La oportunidad de luchar contra Reynard como recompensa por su ayuda, un premio que finalmente obtuvo. Y hablando de Lugúnica, la leyenda de Subaru se hizo más fuerte con cada año que pasaba debido a sus logros. Regulus Cornias, Betelgeuse y Sirius Romane Conti, 3 arzobispos del pecado a quienes ayudó a eliminar a lo largo de los años, hasta que finalmente comenzó a apoyar a Emilia, una semielfa de cabello plateado que actualmente estaba participando en la selección real. Cuando se vio involucrado en estos asuntos, la ballena blanca fue finalmente cazada gracias al campamento de Felt y a los esfuerzos de Teresia Van Astrea junto a Reynard. Sin embargo, atribuyeron esta victoria a Subaru, ya que había salvado a Teresia en el pasado de ser asesinada por la criatura y la bruja. Junto a la ballena, en un evento poco publicitado, Subaru y Reynard también cazaron al gran conejo mientras desmantelaban los oscuros planes de Roswell L. Matters relacionados con un lugar llamado el Santuario, donde aparentemente intentaba secuestrar semi-humanos para cumplir los objetivos de su antiguo maestro. El mago de la corte no fue encarcelado debido a sus años de servicio y al pedido de Subaru de no interferir con la candidatura de Emilia, pero su vida efectivamente terminó simplemente porque Reynard ahora lo tenía en la mira. Derrotar a la ballena y al conejo lo condujo finalmente a los 2 últimos arzobispos de la Gula, Lievaten Kaitos y Royal Pard. Ambos fueron eliminados también. Finalmente, el último arzobispo, Capella Emerada Lugúnica, también fue derrotado tiempo después, esta vez gracias a un esfuerzo conjunto entre Subaru, Reynard, Priscilla Varielle y Roswell. Esto resultó en la eliminación de los 7 arzobispos del pecado conocidos, así como de 2 de las grandes bestias. Esto consolidó aún más el estatus legendario de Subaru en las 4 naciones. Para resumir, Natsuki Subaru se convirtió en una figura legendaria entre los semi-humanos, y su nombre quedó grabado en la historia mundial junto a otros personajes de renombre como Rey Astrea, Shaula, Volcánica y la Bruja de la Envidia. Dejó una huella imborrable en el mundo al salvar innumerables vidas y cambiar la historia para siempre. Era un hombre capaz de liderar una guerra, y la gente lo seguiría sin dudarlo. Si le preguntaras a alguien de la nación semi-humana qué pensaba de Subaru, diría: es un héroe. Si le preguntaras si lo considerarían su rey, responderían: ¿sí? Sin pensarlo 2 veces. Y si les preguntaras si lucharían por él, ya sea porque se lo pidiera o para protegerlo, 9 de cada 10 dirían: cuando él se lo pida. Pero ese 1 de cada 10 diría algo que podría traducirse como: ¿qué pregunta tan tonta? Tonta, porque no debería haber necesidad de preguntar algo así. Estas fueron las respuestas de individuos como Ram, Ren, Reise, Shion, Alibel, Kurgan y muchos otros. Aquellos que eran leales y estaban íntimamente conectados con el héroe de los semi-humanos, un héroe cuya importancia él mismo no comprendía, pues era demasiado inconsciente para notarla. Así es como lo ven los semi-humanos. 3. Shion. En el dormitorio de la pareja, una semielfa de cabello verde yacía junto a su esposo. Los suaves rayos de sol se filtraban a través de las cortinas semitransparentes, creando una atmósfera de paz y cotidianidad. Ella siempre se despertaba antes, tumbada allí de una forma que le permitía contemplarlo con una leve sonrisa. Ella recordó cómo lo conoció por primera vez. Fue durante la guerra que pudiera causar bajas en ambos bandos, un método de acción que reflejaba la bondad de su esposo. Su encuentro fue un accidente. Los había encontrado por pura casualidad mientras buscaba refugio de una tormenta. La salvaron. Pero no fue bien recibida. Incluso entre los semi-humanos, los elfos y semielfos sufrieron discriminación debido a la infame reputación de la bruja de la envidia, un estigma que persistió durante más de 400 años. Él fue el único que la ayudó. Le dio algo de su comida, le proporcionó ropa abrigada y habló con ella cuando nadie más lo hacía. La recibió con calidez y amabilidad, y la trató como a una igual, sin prejuicios. Y esa fue la primera vez que su corazón dio un vuelco.
Sin comprender aquellos sentimientos que sintió por primera vez, lo siguió. Shion se unió al ejército de semi-humanos en la guerra por impulso, queriendo seguir al joven que había sido tan amable y acogedor con ella desde el día en que se conocieron. Más tarde, permaneció en la batalla para ayudar a la gente, no solo a los mártires, esclavizados y atacados por otras razas, sino también para cambiar la percepción de los elfos y semielfos en todo el mundo. Esto se convirtió en una misión personal para ella tras sentir, por primera vez, el calor del afecto a través de Subaru, y quería que todos experimentaran algo similar. Deseos codiciosos y egoístas, desde su perspectiva, la guiaron a través de batallas y campos de batalla devastadores. Enfrentando el miedo a la derrota y a la muerte. Permitiéndole crecer, tanto en sus habilidades sociales como en su poder. Musa, el arte de los sueños. Y también en su habilidad. Usuario fantasma, que le permitía crear y manipular fantasmas, una habilidad perdida hace mucho tiempo. Una habilidad que, hoy en día, algo de lo que Subaru solía presumir en su lugar para elevarla, la convirtió en una de las figuras más poderosas de la nación semihumana. Con el tiempo, la semielfa incluso se convirtió en una de las líderes de la revolución. No solo por la influencia de Subaru, quien casi siempre estaba cerca de ella y la ayudaba, sino también por sus propios méritos en combate. Aunque no era una estratega brillante, era capaz de idear planes o crear estrategias en situaciones difíciles que aseguraban la supervivencia de quienes la rodeaban. Una capacidad de liderazgo que, al perfeccionarse, podría convertirla, como sucedió, en una de las figuras más importantes entre los semihumanos. Al igual que Libre, Valga y, especialmente, Subaru, su nombre quedaría grabado eternamente en la historia, transmitido de generación en generación por sus valientes acciones. Pero ella atribuyó todo eso a la figura que yacía a su lado. Ella se había enamorado de él el mismo día que se conocieron. Por la bondad en sus gestos, en sus palabras. Simplemente porque fue el primero en tratarla con tanta dulzura y gentileza. En aceptarla sin necesidad de justificación. Para él, era natural tratar a los demás con respeto y amabilidad, lo que la hacía amarlo cada vez más con el paso de los años, al ser testigo de tanta bondad en alguien como él. Simplemente tardó demasiado en darse cuenta. Pasaron años y años antes de que ella respondiera a su te amo. No es que su relación no hubiera progresado durante ese tiempo, mientras ella intentaba comprender y corresponder a esos sentimientos. Pero aún se sentía culpable por no haberlo dicho antes, una vez que comprendió lo que realmente sentía por él. Especialmente porque le llevó más de una década decir esas 3 palabras. Lo que importaba ahora era que estaban juntos, eso era lo que él siempre decía. Pero eso no le impedía sentirse culpable y feliz a la vez por la paciencia de su idiota amado de pelo negro. En momentos como estos, cuando estaban acostados juntos, ella se inclinaba y le daba un pequeño beso en la mejilla. Pero hoy, le costaba hacerlo. Shion. Subaru. Despertado por un leve gemido, miró al semielfo, quien parecía tener ligeras dificultades para moverse. Se despertó del todo sobresaltado, incorporándose. Subaru. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? ¿Necesitas ayuda? Llamo a un sanador. ¿Quieres qué? Shion. Está bien, Subaru. Jiji y yo, estamos bien. Subaru. Está bien, está bien. Pero no puedo evitar estar nervioso, ¿sabes? Habló con un tono cansado, que contrastaba con la radiante sonrisa en el rostro de la peliverde, que lo miraba con entusiasmo. El motivo de su preocupación era precisamente lo que la emocionaba tanto. Al bajar la vista y retirar la manta, se vislumbró el vientre ligeramente hinchado de Shion. Después de años y múltiples intentos, la semielfa de cabello verde finalmente quedó embarazada del hijo del hombre de cabello negro y ojos penetrantes. La noticia fue celebrada por todos. Teresia, Valga y Libre, en particular, se alegraron de la alegría, pues eran los amigos más cercanos de la joven pareja. Junto con muchos otros conocidos y admiradores que los consideraban héroes, recibieron regalos de amigos, aliados e incluso de personas que simplemente los respetaban. Lo único que no sabían era si el niño sería niño o niña, aunque eso no les importaba mucho, siempre y cuando el bebé naciera sano. Subaru. Shion. ¿Estás pensando en más nombres para nuestro hijo?
Ya has pensado en muchísimos, todos con nombres de estrellas y constelaciones de tu mundo. Subaru. Sí. Estaba pensando en Altair, de la constelación del Águila, y Vega, de la constelación de la Lira. Son las estrellas más brillantes de sus respectivas constelaciones. Suelen asociarse con la mitología, los deseos y los sueños. Forman parte del triángulo de verano e incluso de una leyenda sobre una pareja de amantes. Xion. Wow, eso es genial. La sonrisa de la semielfa se ensanchó aún más al acariciar suavemente el pequeño bulto en su vientre, y Subaru se unió a ella. Ambos intentaban sentir al pequeño niño que se formaba en su interior, ahora con solo un mes para el nacimiento. Un nacimiento que desencadenaría una gran celebración en toda la nación por la llegada de la que se convertiría en su princesa no oficial, Vega, una chica cuarto elfa de cabello verde y mirada penetrante, que completaría oficialmente su familia. Así continuarían los años de la leyenda que había cambiado el mundo. Momento Chibi, 4, Teresa. Teresía. Wilhelm, idiota. Subaru. Xion, estás tonto. Si alguna vez ibas a cierto bar, bastante anodino, ubicado en una de las carreteras principales de la capital real, te encontrabas con un establecimiento decente. Solía tener poca clientela, pero en las noches de estas reuniones especiales, ni siquiera el dueño estaba presente, dejando solo a 5 figuras importantes dentro. Entre ellas, Teresía Van Astrea y Natsuki Subaru. Los dos llorando apoyados contra el mostrador del bar, los dos idiotas borrachos gritando tan fuerte como podían. Fue durante la guerra. Tras su primera reunión tras su entrada en el campo de batalla, empezaron a reunirse regularmente para hablar, beber y comer juntos, influenciados por Frival, quien quería que forjara amistades fuera de la nobleza. Así comenzaron estas reuniones secretas de planificación y negociación. Donde Subaru alquilaba en secreto este bar, donde él, Teresía, Frival, Libre y Valga se reunían y bebían hasta no poder más. Descansaban, recuperaban fuerzas y conversaban sobre las dificultades que enfrentaban. Pero no solo sobre la guerra. Teresía. Wilhelm Hip es un idiota, no para de hablar de espada esto, espada aquello, ese idiota, es adorable hasta cuando no para de divagar sobre cuchillas. Hip. Y ni siquiera se da cuenta de que estoy enamorada de él, ni siquiera cuando hablo de las flores que me encantan, Hip parece no darse cuenta, ese adorable idiota ciego que habla de espadas, Subaru. Ni me hables, Tessa-chan. Yo también me siento mal. Le digo a Xion tan cuanto la quiero todos los días, bromeo con ella, intento salir con ella, le hago regalos, pasamos todo el tiempo posible juntas, y aún así, solo consigo almohadas para el regazo. Me encantan, pero, a veces un hombre quiere oír un te quiero o algo así como un abrazo. Sé que aún no entiende del todo el amor, pero, quería alguna señal. Los dos idiotas seguían desahogándose, visiblemente borrachos y furiosos con sus supuestos amantes, quienes no se percataron de sus evidentes muestras de afecto. Frival estaba desmayado en el suelo después de varias copas y, una vez más, no recordaría la noche. Mientras tanto, Libre y Valga, haciendo de camareros en estas situaciones, simplemente observaban a los dos amigos borrachos desahogarse y consolarse mutuamente. Valga. ¿En serio siguen hablando de esto? Teresía y Subaru. Bastardo sin corazón. Teresía. ¿Sabes lo frustrante que es darle señales obvias a un chico, y que él simplemente se quede ahí sentado luciendo como un idiota, sin hacer nada? Subaru. O tener que lidiar con el hecho de que estás atrapado con un cabeza hueca. Teresía y Subaru. Pero, amo tanto a ese idiota despistado. Chocando sus jarras, lloraron una vez más mientras bebían otro trago de un trago, tal como siempre lo hacían cuando estaban a punto de terminar su ritual de bebida y tristeza. Toda esta escena dejó a Valga avergonzado, aunque en secreto entretenido, por el comportamiento de estas figuras conocidas después de haber bebido bastante. Él, en cambio, tenía una alta tolerancia al alcohol y era el único que se mantenía sobrio en esos momentos. Por otro lado, la última figura del grupo se encontraba en el mismo estado que los otros dos. Libre era débil ante el alcohol. Libre. ¿Puedo darles algún consejo? Teresía y Subaru. Lo miraron con ojos llorosos. Libre. Sea más directo. Golpeando la barra con la mano, derramó accidentalmente un poco de su bebida.
El repentino gesto sobresaltó a los dos borrachos, pero aún así no pudieron apartar la mirada del hombre serpiente. Valga, mientras tanto, permaneció en silencio, observando todo lo que sucedía. Frival seguía inconsciente en el suelo. Libre. Mi mamá me dijo que mi papá era así. Como es una característica entre nosotros, los serpientes, algunos somos completamente ajenos a los sentimientos obvios de amor, por eso somos súper honestos cuando nos enamoramos. Cuando queremos aparearnos con una hembra o un macho, simplemente decimos lo que sentimos sin miedo. Valga. En serio. Libre. ¿Sí? Incluso recuerdo que mi mamá me contaba cómo siempre llevaba a mi papá a todas partes cuando estaban solos, todo para poder tenerme. Era precioso. Así que eso es lo que deberían hacer. Teresia y Subaru. ¿Eh? Los dos inclinaron la cabeza confundidos mientras Libre los señalaba con una mirada seria. Libre, sé más directo. No lo dudes. Si son tan tontos, demuéstralo de todas las maneras posibles. Gestos, regalos, maldición. Cuando tengas la oportunidad, llévalos a la cama y hagan el amor como si fuera tu última noche. Difunde la especie. 2. Valga. ¿Cuánto bebiste, Libre? El gigante preguntó con profunda preocupación, al notar la extraña actuación de su habitualmente reservado amigo. Ahora, observaba cómo los ojos del hombre serpiente se arremolinaban como espirales, su rostro enrojecido y cómo se tambaleaba incluso sentado. Si Valga hubiera prestado más atención, se habría dado cuenta de que Libre se había bebido más de media docena de botellas de licor esa noche. Pero lo más importante era esto. Teresia y Subaru solían ser influenciables cuando se les presentaban buenos argumentos, pero aún poseían un pensamiento crítico basado en lo que consideraban sentido común. Algo que todos poseían. El problema, cuando bebían tanto como lo hacían, para ahogar las penas de sus corazones heridos por los idiotas inconscientes que no entendían sus evidentes muestras de amor, sus mentes se volvían altamente susceptibles a las ideas implantadas por cualquier tonto que se les ocurriera hablar en esos momentos. Frival había notado esto la primera vez que bebieron juntos. Y lo había estado usando a su favor, intentando influir en Teresia para que se desvinculara de su título de Santa de la Espada. También estaba interesado en apoyar a los semihumanos tras conocer a Subaru y ver su determinación de poner fin a la guerra que se había prolongado demasiado. El problema, las bebidas que Valga había elegido eran demasiado fuertes, incluso para un hombre que también fue un santo de la espada. Lo que se suponía que sería una escena de manipulación cuidadosamente controlada se convirtió en una borrachera desenfrenada entre amigos. Y esta vez, el efecto fue diferente. Libre no sabía lo que Frival ya había descubierto, por eso dijo esas palabras. Esa noche, meses antes del fin de la guerra, inculcó sin saberlo los ideales que le transmitieron su madre y su padre a sus dos amigos bebedores. Aunque ellos no tenían ni idea, algo que solo Frival y, más tarde, Valga llegarían a comprender. Ambos habían sido corrompidos. Y cuando sus amantes finalmente correspondieran a sus sentimientos, seguirían al pie de la letra el último consejo de Libre: difundir la especie. Gracias al alcohol, a las palabras malinterpretadas dichas por un tonto borracho, esas almas puras se habían corrompido y se habían convertido en las personas que se convertirían en el futuro. Y si Will y Mission se hubieran enterado, habrían matado al hombre serpiente. Mas esta es la aparición de Subaru en este IF. Por esta increíble obra de arte y por permitirme usarla. Si pueden, por favor, apoyen su historia, variantes, variantes y más variantes. Es realmente increíble. Este momento chibi es algo que planeo añadir a algunos de mis epílogos para explicar chistes o cosas que quería mostrar más allá de las notas finales, como un extra al final. Este extra se inspiró en un comentario que leí, no recuerdo exactamente cuál, pero me dio la idea de explicar este lado más pervertido de Subaru y Teresia en este IF. Otras cosas en este IF y el destino de algunos personajes. Roswell, como en sus encarnaciones anteriores no había logrado convencer a Subaru de que lo ayudara, sin que éste supiera que era él, intentó acercarlo lo suficiente a Emilia para llevarlo al santuario junto con Shion y otros semihumanos, obligándolo a ayudar a revivir a Echidna.
Sin embargo, fracasó porque el punto de retorno de Subaru estaba situado antes del santuario, así que Subaru se preparó con Reinhardt para derrotarlo. Autoridades. Gracias a Roswaal, Subaru conoció a Echidna, y al beber su té, despertó por completo sus autoridades, ya que las demás habían permanecido latentes hasta ese momento. Entonces pudo usar Corleonis, la versión del Subaru original, manos invisibles, al estilo de Betelgeuse, la autoridad de la ira y la autoridad de la lujuria, que funciona igual que la de Capella. Gracias a la autoridad de la lujuria, puede prolongar su vida, pero prefiere no rejuvenecerse simplemente porque se ha acostumbrado a su apariencia adulta y le gusta así. 1. Nación de Mi Humana. Un territorio masivo ubicado entre Lugúnica y Cararaji, lo suficientemente grande como para tener una capital/ciudad-estado central, donde viven Subaru, Xion, Libre y Valga, así como otras ciudades, pueblos, etc. A pesar de tener una alta concentración de demi-humanos, los humanos también viven allí, y no todos los demi-humanos del mundo residen en esta nación. Otros detalles importantes. 1. Subaru introdujo el sistema de educación pública japonés en la nación durante su crecimiento y formación. Primero formó a los primeros maestros, quienes luego enseñaron a los nuevos estudiantes, difundiendo y expandiendo el conocimiento. Esto convirtió a la nación semihumana en la más avanzada en educación, ya que las demás naciones aún carecen de educación pública. Lo hizo para expandir el conocimiento, brindar mejores oportunidades y crear la oportunidad para que surgieran los primeros Einsteins, Teslas o Edisons gracias a estas oportunidades. 2. El territorio de la nación de Mi Humana es lo suficientemente grande como para que, si fuera transferido a Gusteco, ocuparía casi una cuarta parte de la tierra total del país, o incluso cerca de 2/4 partes, la mitad. 3. A pesar de la reticencia de Subaru, muchos libros de historia moderna en el mundo de Re-Zero lo citan como un gran héroe y revolucionario que llevó a los semihumanos a la victoria en la guerra. Incluso se le considera su líder. Esto se debe principalmente a sus logros: derrotar a los arzobispos de la codicia, la pereza y la ira durante la posguerra. Ayudar a Boyachi al salvar a Kurgan de Regulus, quien lo habría matado y destruido la ciudad que protegía. Ayudar a Lugúnica, especialmente a la nación semihumana, al impedir que Betelgeuse y Sirius atacaran su capital, evitando cualquier destrucción o bajas. Y derrotar a la ballena blanca, el gran conejo y los arzobispos de la gula y la lujuria para apoyar a Emilia. Estas hazañas consolidaron su estatus no solo como un héroe semihumano, sino como uno global. 4. A lo largo de los años, Subaru introdujo varias festividades en la nación, como la Navidad, el 1 de abril, su cumpleaños, y el Día de San Valentín. Irónicamente, cada año, el Día de San Valentín, recibe más de 100 propuestas de matrimonio de mujeres que desean ser su segunda esposa, incluidas Ram y Rem. 5. Si Subaru le declarara la guerra a alguien, todos los semihumanos del mundo se pondrían de su lado. 2. 6. Aunque oficialmente todavía se considera parte de Cararaji, Anastasia Osin creció en el territorio de la nación, recibiendo la educación pública que Subaru introdujo. Es considerada una de las personas más brillantes de casi toda la nación. 7. Aunque no es oficial, muchos semihumanos consideran a Subaru su rey y a Xion su reina. La discriminación contra elfos y semielfos es casi inexistente en la nación semihumana y sus alrededores, aunque aún persiste una pequeña proporción. Sin embargo, es lo suficientemente mínima como para que, si Emilia viviera allí, no sufriera ataques verbales ni físicos como en Lugúnica. Incluso podría encontrar a alguien, casarse y vivir una vida normal si así lo deseara. Sobre todo porque Subaru ofrecería que el bosque Lior formara parte del territorio de la nación, una propuesta que sería aceptada por el Consejo de Sabios debido al respeto y la admiración que la mayoría siente por Subaru y sus logros globales. Subaru, Teresia, Libre y Valga siguen reuniéndose para beber juntos, desde que Frival inició esta tradición. Se reúnen en el mismo bar, que Subaru alquila para los 4 por una noche, bebiendo hasta que no recuerdan lo que hicieron, y Valga prepara una bebida alcohólica especial tan fuerte que incluso él, Valga, se emborracha. Una vez, incluso enterraron a Libre bajo un árbol y pasaron horas buscándolo, en una situación sacada directamente de ¿Qué pasó ayer? 2. Clasificación de tolerancia al alcohol. Valga.
Alto libre. Medio Subaru y Teresia. Bajo Feival, antes de fallecer. Extremadamente bajo Condor Calum 109. Y mientras tanto, en los escenarios de Lugúnica, Kararagi y Boyachia, todos estaban conmocionados por la vida que este Subaru había llevado en su mundo desde la guerra de los semi-humanos. El hecho de que Subaru hubiera sido transportado a un campamento de semi-humanos donde fue maltratado los entristecía, pero no podían culpar a los semi-humanos de aquella época por desconfiar de todos los humanos. Pero en cuanto ocurrió el ataque de Lugúnica, algo que hizo que Reinhard, Julius y Wilhelm se sintieran profundamente avergonzados de sus antiguos colegas, vieron algo que casi todos podrían haber predicho. Que Subaru se uniría a quienes lo hirieron solo porque necesitaban ayuda, y punto. Para algunos, como Priscilla, Vincent, Sarestia y Rosoal, que un prisionero decidiera ayudar a escapar a sus reclusos era sin duda un acto muy insensato, pero sabiendo que estaban hablando de Natsuki el tonto Subaru, era inevitable, y casi noble a pesar de todo. Y ahí es donde la incredulidad se convirtió en respeto. Ver a un joven de otro mundo, que jamás había conocido la guerra ni el sufrimiento que ésta conllevaba, seguir su propio camino en el bando semihumano, rescatando soldados semihumanos durante la guerra, dibujó una sonrisa en el rostro de Félix, y también cambió la perspectiva de los líderes de aquel entonces, libre y valga, algo que le trajo una gran alegría. Entonces, el respeto se convirtió en sincera admiración. La lucha de Subaru fue ardua y nada fácil, pero supo enfrentarse a la irracionalidad de su mundo y marcó la diferencia. Desde proteger especies en peligro de extinción, algo que Alibel, Ricardo, Emilia, Ram, Rem y Rei se apreciaron de corazón, hasta impulsar cambios en otras naciones, algo que Yorna, Tanza, Vincent y Anchisa sonrieron. La creación de una nueva nación para los semihumanos fue un hito en la historia de ese mundo, celebrado por los tres teatros. Especialmente para los Onis y los semielfos, quienes sabían que sus variantes encontrarían una vida mejor que la que tuvieron en su mundo. Más aún con la revolución del conocimiento que Subaru les trajo. Feld sintió que estas escuelas, sin duda, les darían a todas estas personas un buen comienzo, un sentimiento compartido por Julius y Tidei. Anastasia miraba con envidia a su otro yo con todo el conocimiento que Subaru le había dado, y seguramente deducía que le resultaría muy beneficioso para su compañía Osin, pero entonces se dio cuenta de que su Subaru también podría haberle dado ese conocimiento, y con eso, se tranquilizó. En cuanto a esas festividades, varias parecían bastante entretenidas, con la excepción de San Valentín, ya que ese evento con las 100 propuestas de matrimonio les dijo a todas las chicas enamoradas del pelinegro que los bichos, los jugadores, mejor dicho, las zorras, los otros, pretendientes de ese mundo podrían estar en su mundo, y como vieron todas las firmas en todas las cartas, vigilarán a todas esas chicas, y con eso quiero decir que todas las redes de información de cada campamento estarán trabajando a destajo para localizarlas y evitar que se encuentren con Subaru, todo para que sus rivales no hagan como el gran conejo y se multipliquen como locos. Por parte de Lugúnica, el hecho de que este Subaru lograra eliminar a casi todo el culto y a 2 de las 3 grandes mabestias en un tiempo récord, mucho menor que en su mundo, fue gratificante, pero no sorprendente, dadas las habilidades de combate de Subaru cuando se pone serio y con el apoyo total de sus variantes. Por supuesto, también sintieron una gran satisfacción al ver cómo los planes de cierto payaso se iban al traste, algo que el susodicho solo miró con indiferencia y frunció el ceño disimuladamente. Y bueno, al pasar junto a Shion, la novia oficial de Subaru, Emilia no pudo evitar sentir celos. Pero pensándolo bien, la vida de Shion bien podría haber sido la de Emilia en muchos sentidos. Ambas fueron despreciadas por todos por culpa de Satella, ambas lucharon por eliminar esa discriminación, ambas fueron salvadas por la bondad del mismo chico de otro mundo. La diferencia es que Shion luchó con uñas y dientes como Emilia nunca lo hizo. Esto le dio un atisbo del esfuerzo que tendrá que soportar en estos años para algún día entrar en un mundo donde no la teman, donde desaparezcan los insultos contra su raza y donde sea vista solo como Emilia, solo como Emilia. Al ver esto, Emilia no pudo evitar sentir admiración por Shion, y si llega el momento, al salir del teatro, podrá conocerla personalmente con la esperanza de hacerse amigas. En general, la vida de este Subaru es más que ideal.
Quiere ser querido por todos, tener aliados confiables y el apoyo de muchas personas poderosas, pero sin dejar de ser la misma persona amable y gentil que siempre ha sido desde el primer día. Y justo cuando todo parecía haber terminado, su sincera admiración se convirtió ¿qué demonios estoy mirando ahí? Sí. Hablo de ese bar, Otto. ¿Tan mal me veo cuando bebo demasiado? Garfield. Para nada. Ram. Te ves peor. Petra. Al menos le ganaste a Subaru en eso. Otto. No debería estar orgulloso de vencer a Natsuki-san en la borrachera. En otro asiento, una semielfa golpea a su caballero en la cabeza. Emilia. Caramba, Subaru, eso no está bien. No deberías beber eso. Si me lastimó durante el festival de nieve que organizaste, deberías saberlo. Anastasia. ¿Y puedes culparlo? A pesar de ser un líder nato y un brillante estratega durante la guerra de mi humana, aún tiene defectos. Y el suyo es lograr que su esposa semielfa comprenda y corresponda a sus sentimientos. Emilia. Seguimos hablando de Shion-san, ¿verdad? Anastasia. Ojalá pudiera, pero ¿no te suena la tardanza de Shion? Emilia. Si te refieres a mi respuesta a las propuestas de Subaru, ya decidí dársela al salir de Priscilla. Míralo con atención, semidemonio. Decírselo de inmediato sería extraño y muy inapropiado. E incluso conociendo al plebeyo y su clara respuesta positiva a tu confirmación, estas cosas tienen su momento y lugar. Y me temo que ese momento y lugar tendrás que decidirlo tú misma. Entonces, al menos, muestra un poco de sabiduría y dinos si tienes un plan. Emilia. Bueno, lo pensaré cuando volvamos. Semejante respuesta, o mejor dicho, la postergación de prioridades personales, hace que el comerciante y la baronesa se golpeen la cara con la palma derecha. Por parte de Cruz, Wilhelm. Teresia, solo fue una tontería de orgullo y vergüenza juvenil. Perdón por esas respuestas a medias. Lejos de entristecerse por los recuerdos de su tiempo con su esposa, el viejo caballero simplemente siente una vergüenza casi cómica y casi culpa por el hecho de que sus respuestas y su tontería espada de entonces resultaran en que Teresia fuera tratada con sinceridad por el alcohol. En ese momento, todos los caballeros del teatro de Lugúnica apartaron la mirada al ver a una figura tan venerada en su país manchada por el alcohol. Félix. Se acabó, viejo Will. Estoy seguro de que tu esposa eventualmente se dará cuenta de que todavía la amas. Wilhelm. Lo sé. Lo he sabido desde siempre. Pero la verdad es que no habría querido descubrirlo dadas las circunstancias de ese bar. Félix. Bueno, si te sirve de consuelo, al menos ahora sabemos que Subaru nunca influyó en Teresia-sama para alimentar su pasión por ti. Esas palabras dejan al anciano sin palabras. Wilhelm. Tienes razón, no debería haber dudado de Subaru Dono. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de Libre. Pero sé que ya murió en nuestro mundo, así que no sé qué hacer con esta ira que siento ahora. Félix. Ya hemos perdido al viejo Will. De vuelta con el campamento de Emilia, Ram. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la lujuriosa bestia de Barusu finalmente levantara la cabeza y expresara sus verdaderos deseos. Emilia. Ram, Subaru solo habla así por el alcohol. No piensa con claridad. Ram. Si es así, ¿por qué se tomaría tan en serio las palabras de Libre-sama incluso estando sobrio? Las palabras de Ram hacen que la semielfa se estremezca al darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, Subaru sí es un pervertido después de todo. Y dado que las posturas de Shion y la suya prácticamente se asemejan en muchos aspectos, vaya, Emilia se sonrojó al enterarse de las implicaciones, y a pesar de sentirse avergonzada por lo que Subaru querría de ella, no puede evitar sonreír levemente. Aunque todavía la atormenta la visión de su variante de la promesa If, sabe que esta es una Emilia diferente, y se asegurará de darle a su amada Chocorina un amor sano y justo. Por otro lado, Ram finalmente comprende que con este Ampay en Perú, significa descubrir algo que se quiere mantener oculto. Ram finalmente verá lo sucio que es Barusu y que tal vez, solo tal vez, comprenda que debería reconsiderar su elección de pareja. Y cuando mira a su hermana, al contrario de lo que ve, su rostro refleja una determinación que acaba de reforzarse, y por la sinestesia, jura haber escuchado los pensamientos de su gemela menor. Ren, mente.
Si Subaru desea formar una familia en el futuro, me aseguraré de que conozca a Rigel y Spica pase lo que pase.